Dicen que los biólogos no creen en fantasmas y que la ciencia tiene una explicación para todo. Pero eso, hasta que la noche los deja solos, con el viento golpeando la carpa y algo o alguien moviéndose allá afuera. En el campo, las cosas se vuelven más raras cuando cae la oscuridad. Los sonidos cambian y los árboles crujen como si se movieran. Y de pronto, esa pequeña linterna, la que siempre funcionaba, decidió apagarse justo cuando más la necesitabas. En la mitad de la selva o del bosque, la mente juega con uno. Una luz lejana parece moverse entre los arbustos. Una sombra cruza el camino y el corazón, ese que siempre late tranquilo cuando uno está en lo suyo, empieza a hacer ruido, como si intentara advertirnos de algo. A veces el bosque parece guardar secretos que no son para nosotros, y cuando decide contarlos, no usa palabras, usa el viento, crujidos, olores, sonidos. Te deja sentir su respiración cerca, como si quisiera recordarte que nunca estuviste solo. 3 biólogos de Santa Ana lo saben muy bien, no porque alguien se los contara, sino porque ellos estuvieron ahí. No era parte del protocolo, ninguno de ellos fue entrenado para eso, para sentir miedo de lo que no se puede medir, ni capturar, ni anotar en una abierta de campo. Pero ahí estaban tratando de explicar lo inexplicable, con la ciencia en una mano y la superstición de los abuelos en la otra. En esta ocasión, Proyecto Chachalaca entra en el terreno donde la razón pierde contra el miedo, donde el murmullo del bosque a veces pareciera que se está riendo, y donde cada historia de campo nos recuerda que la naturaleza también sabe mirar de vuelta. Así que ve por tu café, que comenzamos con otras historias de terror. ¿Qué les pareció estar en Proyecto Chachalaca? Alvin. Hay una gran experiencia, men. Como tercera vez que grabo un podcast, ya los nervios son menos, pero a la par de esta experticia y estos caballeros aquí, Jorge y Roy, y tu persona, Salvador, muy agradecido por la oportunidad, gracias. Chulada, chulada. Muchas Me he gracias. sentido emocionado y un poco de todo. Muy bien, Alvin, esperamos poderte tener de nuevo por aquí. Jorge, ¿qué tal? Segunda vez en Proyecto Chachalaca. Lindísima la experiencia, como la primera vez, muy agradecido. Y para la audiencia que está a punto de escuchar toda esta historia, loquísima, espero que se la disfruten porque está de lo mejor. Está loquísimo, definitivamente. Sí. Roy Contreras, ya te hemos tenido varias veces por acá. ¿Qué te ha parecido estar de nuevo? No, emocionado, la verdad, porque compartir con mis hermanos que la vida nos ha dado, entonces creo que es genial y que, imagínate, nos va a escuchar gente que está estudiando ahorita quizás la carrera y van a ver con lo que se van a topar en campo y todo, y también a los colegas que nos van a escuchar, creo que más de una risa les vamos a sacar porque quizás hasta ellos fueron parte de esas historias que nosotros estamos. Y gente que tal vez no tiene nada que ver con la biología y que conozca un poquito del mundo de nosotros. Sí. Que pues sí, de pronto están ahí en medio de la naturaleza. Tienen que escuchar todo el programa, sí o sí. Bueno, ojalá que disfruten este episodio. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 161 con los 3 biólogos de Santa Ana. Nos encontramos con Jorge González. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, noches o buenos días. Para la hora que estén escuchando este proyecto, este episodio, es increíble, Salvador, 161. Imagínate. Yo creo que he estado allá, creo que antes del 100, del episodio 100, he estado también en uno de tus programas. Y bueno, es un placer de nuevo estar acá compartiendo. Y más aún porque es un programa muy especial. Estoy con mis 2 compañeros, hermanos, biólogos, compartimos la misma profesión. Y nos ha reunido, algo que ni siquiera nosotros logramos reunirnos, aunque vivamos en la misma ciudad. No es fácil que nos reunamos, pero has venido a unirnos. Así es. También tenemos por este lado a Alvin Melara. Alvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, calidad de estar aquí, Salvador. Un gusto reunirnos de nuevo con estos muchachos que han aportado un poco de todo a la vida y al progreso profesional que tenemos. Así que qué proxeneta estar aquí. Así digo yo. Así que un abrazo. Man. Perfecto. Y bueno, y también contamos con la participación estelar de Roy Contreras. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? No, feliz de verdad. Y como decía Alvin y Jorge, la verdad que es bien, no sé, es bien emocionante estar
ya no solo uno de nosotros, sino que estar los tres, que como decía Jorge, somos compañeros de profesión, pero somos hermanos, la vida nos unió y lo que vas a escuchar hoy va a ser Terrible. como ese zurrado de la risa. De Muy miedo. Bueno, vamos a ver. Ustedes estudiaron juntos la tesis, ¿verdad? Sacaron juntos la tesis. Los tres son Sí. biólogos. Y la Sí. carrera también. Sí, creo que, Ajá. bueno, de los tres, yo entré un año después, me los encontré en el camino pero, Le contaba a la muchacha. pero prácticamente que avanzábamos juntos en la carrera. Siempre hay un presumido, ¿verdad? Siempre, claro. Aquí lo tenés presente. No. Y al final, aunque cada quien tenía su camino o su rumbo para hacer el trabajo de graduación, al final era tanto nuestra amistad y todo el recorrido que teníamos que decidimos realizar un proyecto juntos y continuar con el trabajo de graduación. Fue un exitazo, un lindo proyecto que nos terminó de unir más. Y para quienes todavía no han cruzado ese proceso de proyecto de graduación, déjenme decirles que se preparen para elegir a las personas indicadas, Sí. porque es un reto poder Sí. realizar un proyecto Totalmente. de graduación con personas y lograr coincidir con muchas cosas, muchas peleas, muchas discusiones, ponerse de acuerdo es algo increíble. Pero al final, Empezar el proyecto. al final pasamos la prueba. Mira, cuando dijo hacer trabajo con personas, yo me quedé así como, ¿cómo que con personas? Ah, pero es biólogo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. ahí se pueden hacer tesis con animales. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Ustedes no se terminaron odiando o algo por el estilo? Porque fíjate que yo con un compañero de tesis, así como que yo ya no lo quería volver a ver en la vida. A largo plazo, no porque estamos reunidos aquí. Ah, sí. Pero pasó algo. Recuerdo que una vez estábamos en la parte alta de la montaña y teníamos que ir a un río a filtrar agua. Habíamos llevado unos filtros porque era un nacimiento, pero el nacimiento llevaba piedritas. Entonces le tocaba a Jorge ir y Jorge no quiso ir. Entonces vino Roy y yo. Jorge el hacendoso. Sí, o sea, nos repartíamos los quehaceres, va. Lo que no sabes es que a mí me tocaba cocinar todo el viaje. Entonces yo por eso ya estaba molesto y no voy a ir, que vaya alguien más. Mira, Que sí. la historia al final termina en que Roy y yo nos peleamos con Jorge arriba de la montaña, man. Teníamos que ir en una hora a muestrear. Esa noche creo que no hicimos nada porque se vino una gran tormenta. Sí. Nosotros todos cocinando, por otro lado. Entonces era como que esas emociones habían fluido demasiado fuertes. Pero al final, hasta el siguiente día, men, que nos tocó ya dormir tranquilos. Y todo. dormíamos juntos. Y dormíamos juntos, men. Y aún así, pues dejamos los zapatos Un afuera. y tema todo. revueltos, ¿verdad? Sí. Porque ya me imaginé varias caras escuchando este episodio y ¿cómo? Sí, ¿Cómo no. así? No, no. El secreto de la Vamos a tener cuidado, men. Todo poliamore. Secreto en la montaña. Secreto de en la repente. montaña. No, Sí, creo que esas emociones eran parte de todo el proceso, porque igual los tres manejábamos un estrés, emociones, saber que pasábamos de 4 a 5 días en la montaña, lejos de la familia. Cuando yo tiraba las cosas. en Cuando el él se camino. tiraba las cosas porque íbamos subiendo con Sí. toda la carga, entonces te imaginabas, llegabas arriba reventado a trabajar y a hacer muchas cosas, a muestrear y todo eso, entonces fue como... Sí, fue Un un reto. momento tenso y sí, los tres recordamos ese momento. Y creo que hubieron más, no solo Sí, en campo, sí. sino también análisis de información, escribiendo la Bien. tesis. Pero sí, digamos que todos esos momentos tensos al final te terminan uniendo o separando, ¿verdad? De las personas. En nuestro caso, pues, bendición nos terminó de unir y terminamos haciendo un proyecto de éxito. Es que No, Excelente. no, mira, solo antes de que sea mí, yo me recuerdo cuando íbamos a empezar la tesis, man. Qué tremendo. Un día lo pusimos fijo, este día empezamos la tesis, a escribirla. Y para acabar de amoldarla, estábamos en tu casa. Sí, sí. Y bueno, y estábamos los tres que íbamos ya con todo a escribir. Men, no eran ni las 9 de la noche, ya estábamos dormidos. Bueno, yo fui el primero. Caí. Rock siempre ha sido el primero que se duerme. Eso lo tenemos. es que a Roy le tocaba la parte de la... Metodología, algo Ajá, así. a la parte Nah, de la hombre. metodología, investigar en un libro, y aquel se quedó dormido con el libro aquí, ve. Y ese quedó bien bravo porque empecé era la noche de trabajo, ¿va? Entonces, pero en medio de todo, pues creo que visitamos la casa de Roy, la casa de Jorge, se quedaban en mi casa, men, y era como que los papás sabían que eran parte ya de todo. Sí. Ajá, bien sí, chido. Sí, exacto, exacto. Sí, para que el público que nos está escuchando más o menos se ponga en contexto, digamos que nuestras familias acogían
a los cada demás, uno, ¿verdad? sí. Ok. Entonces fue una experiencia muy linda. Va, yo tengo aquí algunas preguntas para esta situación, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién es el regañón del grupo, man? ¿Quién? Coro. Jorge. Jorge. Sí, yo creo que sí. Vaya, ¿quién es el que tiene problemas estomacales en medio de la... Roy. Esteban. Ajá. Muy bien. Esterina. ¿Quién es el que más se quejaba de todo? Roy. Roy, man. Sí, yo creo que Rox. ¿Por qué Aunque dejaba depende tiradas de las Es cosas, que men? depende. Ajá, depende de qué, porque, por ejemplo, en la comida, el que más se queja o que se quejaba era Alvin. Porque Alvin había tenido algunas restricciones alimenticias Sí, a lo cierto. largo de su vida. Entonces, siempre había que estar pensando. Como Sí. por ponerte un ejemplo, Ajá. hubo una vez que mi mamá hizo pizza en la casa y mi mamá tuvo que hacerle una pizza especial a Alvin para que Alvin pudiera ¿Qué es comer. lo que no puede a ese comer nivel Alvin? de consentimiento, ¿te imaginas? Animales no Ah, consumían. ¿No puedes comer animales? No, hoy sí. Hoy sí. Es que era ovolácteo vegetariano, Ey, hermano. te acordaba, mamá. Alvin es usted, man. Tu propia decisión o volácteo vegetariano. Sí, Ni no huevo, consumía animales. ni leche, ni... No, eso sí. Ajá, Era solo una dieta restringida de animales, completamente, carnes. ajá. Ajá. Lo demás sí. ¿Y qué tal estuvo eso? La verdad que fueron bastantes años. Pero llegó un momento donde sufrí un proceso médico y ahí es donde tuve Te que reencontraste con la carne. Exacto. Pero me costó, man. Sí, Sí. Pero igual, ahora ya somos medio carnívoros, no es la primera opción, pero ahí estamos. Ok. Bueno, vamos a ver, así, seamos sinceros. Esto de vivir juntos, de compartir cama y juntos, pero no No revueltos. revueltos. Se consideran ahora como hermanos, ¿verdad? Es correcto. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí una pregunta disruptiva para poder... Ustedes que son biólogos y están en este tema de la biología y la naturaleza y todo eso, quiero que me expliquen, por favor. ¿Creen en los sustos? ¿Creen en los fantasmas ustedes? Sí, mi persona sí cree. Yes, my friend. Ujú. Fíjate que Ahorita En va mi- George. en mi caso es un tema como de dos respuestas, porque, bueno, si te has dado cuenta o nos conoces que los tres hemos trabajado con mamíferos en la gran mayoría del tiempo como biólogos y mucho tiempo trabajar con murciélagos. En general, trabajar con mamíferos, digamos que el gran porcentaje es nocturno, pero ya trabajar con murciélagos también es un tema extra de trabajar de noche. Entonces, tenemos experiencias y hemos visto y escuchado cosas diferentes a las que el resto de la población ha visto o escuchado. Pero en mi caso, y creo que es como para darme la respuesta a seguir trabajando en campo de noche, Ajá. es que trato de encontrarle respuesta a todo eso que me ha pasado para poder continuar, ¿verdad? Porque si no, creo que ya me hubiera retirado de la biología. Entonces lo tuyo es más como que no, pero porque yo he decidido que no creer. La o algo gran así. mayoría de veces le encuentro la explicación lógica, Ajá. pero no te voy a dejar mentir que hay ocasiones en las que me quedo Sinceramente como... no hay una. Sí, no, ajá, no sé hay qué algo pasa, directo no sé que vos qué digas. pasa, Ajá. exacto. Pero sí, nos toca cuando trabajamos de noche, es algo inevitable. En este país hemos pasado por temporadas muy riesgosas de trabajar en campo. Los biólogos u otras profesiones que trabajan en el campo no dejarán mentir que hemos pasado por momentos muy, muy difíciles. Entonces, sí, tenemos par de historias que más adelante vamos a abordarlas. Y sí, hay mucha tela donde cortar ahí. Ok. Bueno, vamos entonces con esta primera parte, porque lo que vamos a hacer aquí es una charla sobre estas experiencias que ustedes han tenido en el campo, ya sean de terror o misterio que les ha tocado vivir. Ya Roy nos acompañó el año pasado en una charla muy parecida, en la que estábamos hablando de estas circunstancias que se viven ahí Y afuera. sabes, de las que hablamos esa vez, Ajá. ambos estuvieron, son parte de las experiencias esas que vivimos. O sea, Ok. fue Bueno, fuerte. voy a preguntar algo más aquí. ¿Alguno de ustedes es Nahual? No. No. Eso es Roy no respondió. Entonces, No. te quedo mal con eso, no sé. Va, listo. O sea, te puedes transformar en animal. Esa es la... Ah, ok. No. No, sí creo que En el las nahualismo, personas lo pueden que- hacer, ajá. sí, pero no soy. eso- Con Alvin estuvimos la vez de allá en Morazán, ¿te acordás? Sí. Lo del coyote. Ajá. Lo del coyote, que también lo vamos a revivir esta noche. Pero bueno, no sé quién quiere comenzar contando, pero tiene que ser historias por el momento en la que no estén los tres involucrados, sino que por Ok. separado. No. Alvin. Ok, sí, fíjate que una vez
íbamos justamente, la mayoría de cosas han sido en la parte alta de Metapán, ahí en Montecristo. Iba yo en la parte trasera del Picat, sobre el borde, y íbamos para un área natural donde hay como unos sembradíos de bambú. Solo recuerdo que iba todo el equipo de guardas porque nos llevaban a unos muestreos que habíamos dejado por ahí, y de repente yo iba agarrado y así, sin paja, me pegaron una pechada aquí, fuerte, sonó. Ajá. Y yo recuerdo que iba Tito, un compañero también que iba a la par mía, y yo lo volví a ver a él porque le dije, "Ey, ¿por qué me pegó este maje, va?" Y ya quería hacer como saltarme, pero no había una posibilidad de que él se levantara y pegarme, va. Ajá. De repente creo que iba Sonia adelante, iban otros allá, y yo, me acaban de pegar. Y todos me volvieron a ver, ¿qué? Sí, me acaban de pegar. ¿A dónde? En el pecho. Y sentía como una mano pesada, como de un animal, te lo juro. Y fue como que de repente un escalofrío dentro del cuerpo. Y yo solo me fui con todo eso. Llegamos al área natural, y esa área natural dentro del Parque Nacional Montecristo es como bien tenebrosa porque hay un montón de bambús que encierran como en un arco y es súper cerrado y oscuro. Ajá. Entonces llegas a un punto donde te sentís como en una película de terror. Y yo decía, hey, me acaban de pegar. Y cuando llegamos ahí yo sentía una sensación térmica en el cuerpo y escalofrío que fue súper raro. Y les empecé a contar a todos, a los que se bajaron, que iban adelante del carro. Y fue una sensación que te digo que me tardó como 3 días en que me pasara. Y ya sentía como miedo de ir yo solo hasta el baño o de moverme de repente a los muestreos de la noche. Pero Entonces, no te viste aquí si te había no quedado tenía la marca. Solo era como La sensación. la sensación de del que te golpe. habían medido el pecho. Ajá. Y te estoy diciendo que eso fue en el día, fue como a las 11 de la mañana, no fue ni en la noche. Entonces, lo que decía Jorge de que trabajamos de noche la mayoría de tiempo, pero también pueden suceder casos en el día. Y eso es como lo terrible, porque de repente vos vas concentrado, pero hay algo que te perturba. Entonces, ¿qué crees o no crees? Y aquí nos vamos a la parte ya como más espiritual, ¿va? Si vos crees como en las huestes que andan ahí, demonios y toda esa onda, que es lo primero que se me vino a la mente. Ah, el Pero chamuco, sí, el chamuco, el diablo, no sé, el pecho. Lucifer, o algo así. El espíritu de un PNC que Exacto. Pero sí fue bien real que se los cuento a la mayoría de personas. Ajá. Y otros sucesos más por ahí. De repente a Roy, a Jorge le han pasado cosas en la noche, en el día, no sé si les ha pasado o qué. Vamos ahí entonces con Jorge. ¿Qué te ha pasado ahí? Fíjate que, bueno, voy a aprovechar como para contar la historia y Dale. en el caso de que sé o he encontrado la explicación lógica, porque muchas veces sirve también para las personas que dicen, no, es el demonio lo que anda en la noche, no salgamos de noche, más que todo en las zonas rurales pasa. Y me he dado cuenta que en mis trabajos, en mis proyectos con las comunidades, muchas veces salimos con personas de la comunidad y enseñamos un ave que hace cierto sonido raro y la gente dice, no hombre, haber sabido que era este pájaro lo que estaba haciendo ese sonido, ¿verdad? Que nos había perturbado por años y años. Entonces al final siento que es importante como hablar con la comunidad. Hablar, exacto. Y como te digo, hay muchas cosas que tienen su explicación lógica. Claro. Pero dentro de las más inquietantes que me han pasado, y se me vino ahora a la mente porque también pasó en el bosque de Montecristo, habíamos colocado redes de neblina estábamos haciendo un estudio con murciélagos y teníamos redes en diferentes puntos. Entonces tenemos nuestra base, que es donde estamos viendo a los animales, haciéndoles el estudio que estemos haciendo, y tenemos redes a una X cantidad, ¿verdad?, de metros. Y a veces nos tocaba ir solos a revisar las redes. A veces te toca, por suerte, ir con alguien, vas acompañado y todo bien. Pero en esta ocasión no había nadie más que me acompañara. Y me toca a mí. Y era la red más lejana. O sea, tal vez 150 metros más o menos. Y yo todo tranquilo, ¿verdad? Empiezo a caminar. Era en la parte nubosa de Montecristo, que es muy densa la vegetación, Ajá. muy húmedo. Y no había luna casi en esa noche. Y empiezo a caminar, llego a la red, todo bien, reviso, hago el proceso. Y ya cuando voy de regreso, empiezo a sentir una presión, pero no sé ni cómo explicártela, pero era como que alguien estaba observándome y estaba siguiéndome. Entonces, en ese momento que yo tengo esa sensación, vuelvo a ver y absolutamente nada, ¿verdad? Vos ves solo bosque, ves solo un poco ahí los rayos de la poca luz nocturna que se puede filtrar entre los árboles y nada.
y empiezo a caminar más rápido y empiezo a sentir más esa presencia encima de mí, como que me está observando y que me está siguiendo. Ajá. Y llegó a tal grado en el que tuve que correr para lograr llegar más rápido donde teníamos el campamento. Y llegué con una angustia que a partir de ese momento le pedí a alguien que siempre me acompañara y no volví a ir solo a revisar esa red. Y bueno, a lo largo de los años que hemos trabajado en este bosque, hemos hablado con guardaparques, con personal que trabaja o ha vivido allí en el lugar. Y el bosque de Montecristo es un bosque que está cargado de mucha energía, porque Montecristo ha tenido muchos sucesos históricos, incluso de esclavitud. Ok. Entonces, toda esa energía, todos los conflictos que han pasado ahí, la cantidad de muertes que ha tenido ese bosque, eso es algo en lo que sí creo, que la energía queda almacenada en el lugar. Y entonces esa energía en Se ciertos manifiesta de alguna momentos manera, lo puedes percibir, ¿verdad? Ok. Es como lo que mucha gente dice que siente al ir a un cementerio a medianoche, ¿verdad? Más o menos eso. Pero sí, ya te digo, esa es una de las pocas veces que realmente he tenido ajá, miedo. Pero es que esa es la cosa, por ejemplo, cualquiera podría decir, cualquiera va caminando por una calle oscura y va a sentir Y esa va a sensación, sentir pero la lo que pasa sensación. es que ustedes están acostumbrados a eso. Exactamente, nosotros claro. es el día a día, ¿verdad? Es el trabajo que hacemos. Entonces, quieras o no, tu mente se acostumbra a ese proceso. Entonces, ya sentir algo extra o un miedo ya es porque realmente algo está pasando ahí. Eso de sentir la presión, por ejemplo, aquí al joven Alvin le midieron el pecho. Exactamente. Ajá, ¿y qué tenemos Es bien, por aquí? ¿sabes? Como que fuéramos Scooby-Doo, man, que da temor, pero da curiosidad al mismo tiempo. Y Sí, tenés que hacerle ok. frente, ¿va? Sí, güey. Ajá, ¿y a vos, Roy, qué te ha pasado así en solitario? Fíjate que así en solitario me recuerdo, no sé, hace como unos 5 años, no, era la pandemia, un año antes. Estaba en un muestreo en el Río Paz, pero hay una parte del Río Paz que conecta con el Imposible. Es hay una quebrada que desemboca en el Río Paz que viene del Imposible. Y entonces yo había escuchado historias de que aparecían figuras humanoides, le dicen, algo, no, ellos no le dicen humanoides, sino que figuras de nuestros ancestros, algo así, le dicen la gente de Tacuba, porque entré por Tacuba esa vez, Ajá. en Aguachapán. Y lo raro fue que en una de esas estábamos con uno de los guardas del Imposible, ya nos habíamos metido dentro del bosque. Y creo que el río o la quebradita se llama Guayapa, Guayapa creo que se llama, que colinda con Guatemala. Íbamos en la parte limítrofe. Y lo raro fue que nos habíamos encontrado un pezote solo, que el pezote solo es cuando digamos que la manada lo desterró ya por ser muy viejo, porque tiene una lesión o porque ya no aguanta el ritmo de ellos. Entonces ellos generalmente andan solos y son un poco agresivos, son bien territoriales. O andan de palo en palo, cosas así. Y ellos muchas veces andan caminando erguidos. Y pues sí, entonces uno los puede confundir con un duende, con cualquier cosa. Alguien lo puede ver y se queda, juela. Pero fue raro porque ya nos tocó hacer el campamento a la mitad, a la orilla del río. Literalmente íbamos para Piedra Sellada, que si seguíamos todo ese camino íbamos a Piedra Sellada en el Imposible. Entonces nos quedamos a acampar ahí. De repente yo iba a ir a hacer solo un muestreo de ranas. No iba a ir ni a buscar murciélagos ni nada porque no tenía redes. Y me habían dicho que solo los anfibios fuera a ver. Anduve en toda la quebrada. En una de esas, la lámpara que muchas veces nos pasó en Montecristo, que de repente nos pispileábamos y se nos descargaba. Y yo andaba una lámpara de esas de recargar, ¿va? Y empecé a ver y de repente vi que era un arbusto de cerezo, de los que nacen alrededor del río. Y se empezó, no a mover, pero sí como que había alguien ahí. Y entonces cuando yo dejaba de alumbrar, por lógica se iba a mover. Entonces hubo un momento que había luna llena, mucho más difícil de ver los animales silvestres, pero ese brother estaba ahí. Entonces me decía el guarda, míreme, si tengamos cuidado porque puede ser que alguien nos esté espiándome. Estábamos como a 10 metros quizás de eso, pero se movía. Entonces en una de esas el guarda tenía una lámpara a nivel, ¿va? No como la mía, que era de 3 coras, algo así. Y el guarda. Sí. Era lámpara a nivel africano. No, y viene el guarda y de una, pum, le pegó el lamparazo. Cuando le pegó el lamparazo, le brillaron los ojos. Y ahí me dijo, ey, no, usted le da miedo a las cosas así, algo sobrenaturales. Pues no me da miedo, pero tenemos que ver qué, si no nos vamos a quedar con esa psicosis, le dije.
Y entonces, o sea, sí me daba miedo, pero teníamos que ir a ver. La curiosidad casi mata al biólogo. Sí. No, y mira, y empezamos a caminar, y cada vez que nos acercábamos, eso que estaba ahí se iba alejando un poco. Y nosotros veíamos que se alejaba porque solo se veía una silueta. Y cuando nosotros ya nos acercamos bastante, se nos apagaron las luces. Y la lámpara de él era de baterías, de las gordas. Entonces, o sea, yo vi cuando las compró. Todavía en el pueblo, en Tacuba, las había comprado y todo. Y la tuya no encendía. No, y la mía, ay Dios, la mía se me fue de una. Bueno, saqué el celular descargado, la cámara que andaba ahí descargada y todo. Y en eso solo escuchamos que el animal ese se fue caminando. Y se escuchaban los pasos. Cuando generalmente es un animal que son cuadrúpedos todos. Bueno, la mayoría entonces se escucha que se escuchan las patitas que van en la hojarasca. En cambio ese se escuchaba como que un niño iba caminando. De verdad. Y ahí fue como que, hey, esta no es normal, me dijo. Y yo he escuchado de él, más que estábamos más cerca de Tacuba que de San Francisco, que es la parte otra de Huachapán. Y en Tacuba es bien famoso también que hay juegos ocultos, digámoslo así. Entonces me decía él, no tenga miedo, me dijo, al final nosotros estamos aquí, estamos con Dios, me dice, no nos va a pasar nada, pero está raro, me dijo, en la mañana, buena mañana, vamos a ir a ver. Bueno, yo, para serte franco, esa noche sí dormí, pero fue bien poco. Y cuando fuimos a ver, ya al otro lado del río, justamente ahí estaban las huellitas. Y se podían confundir con de mapache o de pezote, pero la cosa es que las patas de ellos son largas. Y tiene los deditos, las llamitas. Pero ese brother no tenía no tenía largo digamos, la palma, por decirlo así, sino que era una planta casi como la de un niño. Okay. Como de un niño, algo así se veía. Pero era un poco rara, era como de un niño, pero los dedos bien chiboludos. Entonces hasta el guarda yo dije, pues no, algún animal puede ser Jorge, porque aquí estaba medio que tiene... Podría chiboludo, ser. No, y yo todavía, por hallarle lógica, no, de seguro debe ser algún tacuacín, pueda que sea el tacuacín de agua. Yo en mi mente, o sea, yo nunca lo he visto, ni sé cómo es la huella, pero yo por darme paja, yo solo dije, el tacuacín de agua de ser, más que el imposible. Jorge, le dije, que hay que autosugestionarse a veces para pero créeme que sobrevivir. Que ese día sí me quedé algo así. Y hace poco que vino, bueno, hace poco no, hace como 2 años que vino Soy Tribu aquí a El Salvador. A él le pasó algo en ¿cómo se llama? Malacatiupán, que justamente ese río va a dar al río Paz y que no sé cómo, pero está conectado con algo en Tacuba, ese mismo río, porque es una vena de agua caliente que también en Tacuba está. Entonces dicen que es como un portal que hay en Malacatiupán, que antes quizás hubo un portal que ocupaban y que era de sacrificio que ocupaban los náhuatl, los mayas, perdón, y que está conectado con la parte de Tacuba en uno de los petroglíficos que hay ahí, que también hay una quebrada ahí. Entonces ahí sí, ya cuando le quise hallar yo sentido, no, dije, mejor vale. No, dijiste. Sí, no, sí, ni me puse a pensar, porque sí tiene fama. Hay un Malacatiupán que en la noche, si vos te quedas ahí, aparecen como niños o algo así, ¿verdad? Entonces, no sé, man. Pero sí fue raro. Eso fue bien, bien raro. Ya que contabas esa historia de transformaciones y estamos hablando de todo eso de terror, ¿te acordás cuando trabajamos para el Ministerio de Medio Ambiente en un proyecto en la parte nororiental del país, en Morazán? Y recuerdo que una vez íbamos por la calle y íbamos a ir a mostrar una historia bien corta y rápidamente íbamos a ir a ver las redes de neblina y las trampas que habíamos dejado para capturar animales mamíferos. Y recuerdo que solo volví a ver y nos tiraron un flechazo así como un luzazo, mejor dicho, con una lámpara. Sí. Y créemelo, desde ahí yo comprobé de que las personas sí tienen la capacidad de poder transformarse en animales. No te lo puedo creer. Te lo digo, porque fue como un luzazo así, y solo volvimos a ver para arriba y estaba un búho, así. Bien. Gladysirium brasiliano. Ajá. Entonces, lo alumbramos. No. Eran de los que andaba buscando Fox, Tricoxis, no sé qué, decía él a cada rato, que eran... El Tricoxis era. Sí, era Tricoxis, pero solo recuerdo que lo alumbramos y no se movió de ahí. Y me dio esa percepción de que el que me había tirado la luz era ese búho. Y te lo juro, fue como bien real. Y no sé, yo estoy seguro que fue eso. Porque lo alumbramos y de repente atrás de él, ¿te acuerdas que estaba otro? Sí. Estaba como... Ahí los encontramos. El pichoncito que estaba cuidando. Entonces está como toda la familia, podemos decirlo así. Y no te acuerdas que era un guarda el que de repente él apareció de la nada. Ajá. Y creo que a vos se te apareció y le dijo a Alvin, desde allá los vengo así. ¡Ja! No, desde allá los vengo viéndolos.
Y ahí lo he ido viendo. No, así hablábamos. Ajá. Entonces, al Claro. final, ¿te acuerdas que nosotros pensábamos de que él, de hecho, él nos comentó unos sucesos bien yucas dentro del pueblo, man, donde Ajá. prácticamente él no dormía, decía, Ajá, no podía dormir. no podía dormir. De hecho, ni en el día ni en la noche, no duerme. Y se ve bien entero, o sea, Sí, ni tipo ojera, ni nada. Tarzán, man. el men. Entonces, el man decía, ahorita nos vamos a encontrar una serpiente. Y caminaba y aparecía. Y decía, ¿qué quieren ver? Nos decía, ¿te acordás? Sí. Y nosotros, hey, queremos ver tal animal. No sé, queríamos ver unas timbo, queríamos ver unas serpientes. Ahorita lo vamos a ir a ver. Cuando fue lo del Rey Sope, él Te nos lo dijo, juro. ahorita va a venir, nos dijo, y ahí venía. Aparecía. Y sin paja, el registro que hicimos para el Ministerio de Medio Ambiente, el listado ese, En una misma noche. Fue como en- raro. entonces era bien raro. Mira, Ajá. Y yo decía, no, ese men tiene pacto con el diablo, porque solo como que llamaba a los animales y los animales aparecían. Y te estoy diciendo que un inventario completo. hay algo que creo que no sé si alguien se acuerda, pero es de la vez que te conté que yo necesitaba ver una serpiente para comprobar el registro y que me levanté a las 4 de la mañana y fue esa persona ¿qué pasó? En lo oscuro, va. Y nos decía, hey, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo estamos? Así Que no- que nos tú te veía de repente. levantabas Ajá, y él estaba despierto No, ahí. que yo abría los ojos nomás. Hey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y en lo oscuro, men. En lo oscuro. Y No dormía. esa vez, imagínate, a las 4 de la mañana yo salía a defecar, bueno. A echar, Y- enterrar el topo. Cabal. A descomer, man. Así se dice ahora. Ah, A descomer. a descomer. Y la cosa fue que cuando yo ya me había limpiado y todo, bueno, yo le quería dar vuelta al rollo, al rollo, y como era una letrina. gráfico, No, sí, no, estábamos que- en que le gusta. una letrina. Y yo le quería dar vuelta al papel, no se podía, entonces ya terminó todo. Cuando de la curiosidad, tipo, ¿y por qué no da vuelta al rollo si se tendría que poder? Cuando yo saqué el rollo, ahí estaba la serpiente enrollada. Y cuando salí, ya la vio, va, me dijo. Ya sabía, Ya man. dije. Yo la puse ahí. Fíjate Y espérate, y algo que no te acordás vos, no te acordás, fue los últimos días Ajá. que escuchamos un gran desmadre, men, afuera, era como las 5 de la mañana. Sí. Este men se iba a levantar con él, con él va afuera. Sí. Pero no me acuerdo el nombre, man. ¿Cómo ya, se llama? pero la cosa es que, Hasta el nombre místico, Sí. más desaparecido de la No, memoria. no, y la cosa es que se iban a levantar ellos, pero había caído una gran neblina y no se pudieron levantar ellos, pero sí se escuchó el deschongue. Y él no estaba, o sea, él salió, el señor este. Cuando de repente ya no regresó, sino que se fue, pero cuando ellos se levantaron, ellos fueron los primeros que vieron que habían unas huellas de botas Ujú, y a la par de las huellas de botas habían unas huellas de chucho. ujú. Y para acabar de fregar era aquel que iba siguiendo el chucho, Un un venado. venado era, Ajá. ajá. Y donde llegaban el venado había un cerco de alambre de púa. Y ahí terminaba la persecución. Y había un gran chumazo de pelo de coyote. Ajá. De coyote en el alambre. Y el señor se fue. Ya no lo vimos. El día que nos íbamos a ir, llegó. Y con un gran rayón. Sí. ¿En serio? Vela. Sí, como que, que este que había llegado así vendado. Ajá. Ajá. Que- Nosotros no, asumimos de y nada, hicimos un fiera, resumen de nos dijo. que él tenía capacidad de transformarse en un cánido, men, y en un búho. Un búho. Porque dijo que el todo era papá- bien relacionado a los movimientos que él hacía, men, con lo que encontramos. Sí. Que es súper raro. Y los animales aparecían de la nada. De hecho, en el río Sapo, una vez que fuimos con cierto. Meli, recuerdo hace años, con Meli Rodríguez, y creo que andaba Elena y Luis Girón. Y recuerdo que nos llevó uno de los guardas que estaban ahí y vimos la rana de cristal, men. Pero fue como que yo sé dónde la van a encontrar. Y recuerdo tanto ese enfoque de que si lo buscaba, lo encontraba. Y ellos nos decían que ahí en ese pueblito, no en el del río Sapo, pero sí en el de arriba, en Joateca. Ajá. En ese pueblito es famoso porque hay más gente que cree en el ocultismo que, digamos, en el cristianismo en este caso. Ajá. Y, o sea, nos decían en cada esquina, no sé, hay un brujo, nos decían, no, hay que caerle un brujo. Sí. Hasta nos hicieron la historia de que había una bruja ahí que recién, cuando nosotros llegamos, recién se había muerto. Ajá. Y que ella dijo a quienes quería que llegaran a la vela y a quienes les iban a dar tipo de tamal. Y les dieron esos tamales a esa gente y se los llevó con ella la maestra. Nah. Sí. Mira, bueno, y ahora tengo una pregunta. ¿Esto es consenso? Vaya, yo tengo aquí 3 biólogos, pa. ¿Esto es consenso entre los biólogos así que de pronto salen a campo y puta, ese maestro es nahual y cosas por el estilo? O sea, ¿es normal encontrar este tipo de referencia? Fíjate que sí es bien normal. Recordar que la gente de campo vive y reside en esos lugares y pasan día y noche, tienen como el tanto de la naturaleza, lo que pasa. Y recordar que los ancestros también creían en muchas cosas, ¿va? Algunos practicaban algunos
tipo de brujería, qué sé yo, o algunos, no sé, menjurjes para hacer pociones o curativos también. Entonces la gente cree de que de repente una planta, yo sé que son curativas, pero de repente eso no te va a curar, sino te va a dar el poder de algo o te va a transformar en algo, pero a cambio de eso te voy a retribuir con un poco de quitarte la vida. Pero sí, de repente vas a campo y encontrás un señor de que te empieza a contar historias de lo que ha pasado en ese bosque. Y creo que nos ha pasado siempre, en un lugar donde siempre vamos, hay alguien. Mire, Sí, ahí sí. asustan, ahí aparece esto, allá está esto, ahí aparece la, no sé, y quizás ya no se escucha muy el tema de la ciguanao y la carreta chillona, que era como las leyendas más comunes, Ajá. sino como de repente ahí se ahorcó alguien en ese árbol y de repente esa alma anda aquí, erradicada, y que asusta, aparece una niña, que acá, que la niña jala los pies, que la niña viene y te ahorca, que la niña acá. Entonces es como bien frecuente y bien común encontrar personas así. Sí. Ok, Y hay vamos. lugar, en El Salvador hay lugares donde hay más historias que otras. ¿Cuáles son los lugares así bueno, vamos uno a uno, ¿verdad? Para vos, Jorge, ¿cuáles Mira, son los lugares que vos digas, uy, aquí me han dicho que asustan y yo, aunque me estoy autosugestionando de que no, estos son los lugares que yo digo aquí, seguro. el primero que te voy a decir es Montecristo. Sí, ese sí es. Demasiado pesado. Sí, Te pueden decir eso. exacto. Hay otro lugar, pero El bosque de San Marcelino. Eso Acá, es la playa. no, aquí las faldas Ese es raro, man. del bosque chino, como las faldas de Izalco y la Matepec. Por este lado de Por hacia- que vas para el Cerro Verde. Ajá. ajá, bajando para Santa Ana. No, como que vas para Armenia, digámoslo así. Ahí nos pasó algo bien Sí, yuca. Estamos trabajando igual que en un proyecto con el ministerio y teníamos que meternos por un cementerio que está justamente a la par de la calle. sí. Ajá. Entonces queríamos llegar hasta la parte de abajo del lago de Coatepec y te tenías que ir por ahí. Y nos llevó un guardarrecursos. Andábamos como 4 observando aves y íbamos a poner unas redes. Las redes, para decirte, ya ni las pusimos ese día, porque dentro de un sendero habíamos encontrado como velas negras y formando así como un círculo. Y en el medio había una vela negra, pero la vela era como forma de una mujer, la silueta. Gran amarre. Y solo la cabeza de la mujer ya estaba así como Quemada. Deshaciendo. ya quemada, ajá, como bien deshecha. Y ya solo como que estaba escurriendo y habían puesto como unas letras en otro idioma. Y estaba lo podía encendido. entender. No, no estaba encendido, ya estaba todo quemado. Entonces, al día siguiente que nosotros estábamos ahí en San Marcelino, nos habían dicho de que uno de los brujos cerca de ahí, de Izalco, había llegado a desenterrar a uno de los brujos que lo estaba enterrado ahí. Entonces era como para, ok, si yo desentierro a este, voy a tener más poder sobre este. Y habían hecho ese como mini Así como que absorbe ritual, su poder y toda Ajá. la cuestión. como un mini ritual para eso. Eso que para mí fue impactante. Uno que de repente cree en Dios por rato, va, es como que la sangre de Cristo que te cura o qué sé yo. No es un amuleto, pero de repente sentí una presencia bien demoníaca. Y por eso te digo, sí hemos tenido bastantes experiencias bien yuca. Que de hecho toda esta región tiene, Sí, históricamente, ajá. tiene mucho. Vamos a ver, de qué Montecristo, el bosque de San San Marcelino. Marcelino. ¿Qué hizo usted? Fíjate que ahorita, para mí, que lo metiera también fuera Colima. Es alrededor del embalse, del lago Suchitlán, digámoslo así. Ok. Ahí es bien feo. Hace poco, bueno, me pasaron dos cosas ahí pero es por lo mismo que dice Alvin y Jorge, de que le han pasado cosas a personas. Yo me recuerdo que como en el 2015 fui la primera vez ahí y acababa de ver Un muerto. Ajá, acaban de darle matacán como a 3 personas. Ok. Y fueron los bichos malos. Entonces, ellos donde hacían eso, dejaban cosas como algo satánico. Y bueno, pasó eso. Y hoy, en la actualidad, me ha tocado recorrer bastantes veces el bosque de Colima. Y, juemais, te encontrás cosas bien raras. Y hasta animales. Hace poco nos encontramos a 3 perros colgados. Y le habían quemado la punta de la cola y cosas así, no sé. Entonces es bien Qué pesado. loco eso, sí, fíjate, es bien qué pesado. loco, sí. O sea, no te digo que lo acaban de hacer, sino que es algo que pasó hace quizás unos 4 años, quizás, porque ya, o sea, ni los huesitos están, sino que la cola, la punta de la cola sí se le echa de ver al perro. Y está negra, y cabal nos dijo el guara, no, esto los quemaron, nos dijo. Pero algo hicieron con ellos. Y entonces fue bien así. Yo ahorita, lo que sí les iba a decir, que me da, como decimos, me da socazón el día de mañana que revise las cámaras trampas y encontrarme algo. Que de Qué repente loco. no las reviso todos los videos, porque hay videos que se activan ellos solos, y en esos es donde me da... Donde no se ve absolutamente Ajá. nada, pero se activó la cámara. Sí, puede ser un animal que ya pasó bien rápido. Eso es lo que me puedo pensar yo. No, seguramente el animal pasó y se quedó mejor así y se fue por otro lado. Ajá. Pero hay un video que a lo mejor lo eliminé, que Ajá.
se mira cabal que como que pasó un animal o algo y puso la huella. Pero en eso quedaron un montón de lucitas así. Y en el video se ven las lucitas así reventando. Y fue aquí en el Cerro Tecana. Y lo fue eso. borraste. ¿Ah? Lo borraste. Es que ya me acordé por qué fue. Porque yo me metí aquí en el cerro y como allí, o sea, fue allí a saber qué nos hicieron. Entonces yo me metí a un lugar donde me habían dicho que tuviera cuidado ahí, pero burro. Te lanzaste, ajá. Me fui para ahí. Cuando Adri me estaba grabando, se trabó la grabación, el celular le agarraba bien feo, se trababa todo. Y entonces yo dejé una cámara trampa ahí. Pues yo le dije, es que aquí se siente raro, le dije. Entonces la voy a dejar aquí. Entonces sí, grabé cotusa, grabé zorra gris, grabé coyote y todo. Pero eso fue el primer día. De repente cuando vi la secuencia de la grabación, pasó, o sea, ese video fue raro porque grabó, hace de caso que se activó a las 3 de la mañana del día siguiente. Y no se desactivó hasta las 3 de la mañana de como 4 días. Y vas a creer que no se va a descargar la cámara. Y me pareció que 4 días pasó grabando, pero el video duraba 10 segundos. Entonces fue bien raro. Y se activó a las 3 de la mañana y se desactivó a las 3 de la mañana. Qué raro. Y entonces el video, cuando yo iba a editar, el que yo grabé ahí, no me servía. Y la última parte, cuando yo decía, echate esa a toda la bolsa, algo así se oía. Y ahí en la cámara trampa, ese video que te digo que aparecía de 3 a 3 de la mañana, de los como 4 o 3 días, aparecían, o sea, luces. O sea, y no se miraba el video cortado. Entonces, no, huevo, dije yo, estaba bozada. Está pactado, dijiste. Y cuando yo le pregunté a la gente de ahí, me dijeron que esa parte es como lo más oscuro del bosque de ahí, del Tecana, porque es un lugar donde no va nadie. O sea, vos te metes ahí y ahí sí decimos, pues este bosque, no puedo creer que sea Santa Ana, que esté este bosque aquí, porque es un bosque bien conservado. Yo siento que siempre está relacionado, men, como con la energía de la persona, lo que decía Coro, Sí. de que de repente hubo matanza, porque yo estuve acá en Guazapa, en la montaña, y ahí se siente una energía Ahí es feo. negativa, men. Sí, Pero sí, vos vas caminando en el día y en la noche y sentís presencias en cada paso que va. Y no puedes ir solo, siento yo. Bueno, Yo de hecho no lo Montañona. hice. La Montañona es otro. También el Cerro de San Jacinto en San Salvador. Yo fui a hacer camping ahí. Y salí de noche a darme el tourcito así para ver todas las Como buen estructuras. biólogo, ajá. Claro. Y mira, men, qué presencias más feas. Para decirte que si uno tiene miedo, pero lo aprendes a erradicar un poco y asimilarlo, como, hey, qué chivo, ahí asustan, vamos a ver, va a ser cierto. Algo de vos que te impulsa, y decía Rox también, la curiosidad, va. Pero llegó un momento ahí donde dije, no, me tengo que ir de aquí. Sentí demasiada energía negativa y tuve que irme porque no aguanté, men. La Montañona es otro. De los biólogos que nos estén escuchando. O Eso es Chalatenango, ¿verdad? o gente Sí. que ha ido a trabajar a la Montañona. Perro. No me va a dejar mentir. Yo no he trabajado Satán en vida. durante muchas noches en la Montañona. Pero todo el que conozco que ha ido a trabajar ahí por más de 1 o 2 días, Ajá. me cuenta historias. Ok. Así que la Montañona sí, yo sé que es de esos lugares a los que hay que ir preparado. Para La lo guardan Nancuchiname en la también. noche. Nancuchiname La Nancuchi, también, güey. Ok. que hay historias. No, pero mira, en la Montañona ni los guardas, ni ellos se van en las noches. Ellos mismos, no, hasta ahorita lleguemos. Y ya, y al principio uno no entiende, pero después vos te das cuenta, híjole, es raro. Pero, ok, vale, tengamos esto un segundo. Yo tengo aquí unas preguntas, ¿verdad? Hay animales que uno puede confundir por sonidos y por todo esto, ¿verdad? Por ¿Cuáles son supuesto. los animales que vos decís producen este sonido que asusta? El muyo. El Muy muyo. bien. Ajá. Las más conocidas. Así. Es como que alguien te está Como gritando. que fuera un niño, digamos, o algo, una mujer Y podría ser. porque se oye un gran eco en todo el bosque y vos te quedas, ¿qué onda? Pero como ya sabes que es un muyo, vos sí lo identificas. Uno se emociona. Pero una persona probablemente que no conozca sí piensa que hay Imagínate- un niño en el árbol. Digamos, nosotros vamos en campo y de repente, está bien conservado el bosque. Es lo primero que nos viene a la mente. ¿Va? Pero alguien que no lo ha escuchado. Ah, dice, no, "Uy". cállate. Muchas aves también, incluyendo Va, pero el las muyo, ¿qué lechuzas. Es un, ay, perdón, Es un mamífero. es un mamífero. Bueno, no sé cómo explicártelo. No Pero sé si es un- conoces un pisote. Un pezón sote. No, Eso. parecido, pero pezón, no. ah. Pezón sote. Bueno, No, imagina- pero espérate, vaya, decime, aquí habla como lo que nosotros conocemos. Es un caballo que es un chucho grande, Ah. alargado. Va. No, es de los- eso, es de los ponele, va, mapaches. Algo que nosotros Es ya familia de la- Es familia de los mapaches. eso. Ajá, es un mapache Exacto. que. Ajá. Relacionémoslo con un mapache, que es como lo que más las personas identifican. Ajá. Un poquito más pequeño que un mapache, y la cola es rayada y es arborícola. Entonces siempre lo vas a ver en las partes de los árboles caminando. Ok, es arborícola, en la parte alta se mantiene. ¿verdad? Ajá, Ajá, sí, exacto. sí. Y hace un montón hace ruido. Hace ruido. No solo es muy, sino que de repente
no sé, como que estuvieran murmurando, algo así. Ya. Ok, ¿y qué otro? Aparte, está el bullo, que ya dijimos que es como un mapache que anda un Bullo. bullo. Muyo. Ah, con M. Con M. Como mullo. Ajá. Ah, yo parece como bullo, pero como Sí, O en México le dicen L. cacomixle. le dicen. Tacomixle. Sí, hay- Ajá. tiene diferentes Suena nombres, como sí. a una versión de taco. No, es caco. Caco. Cacomixle. Puta, estoy sordo. Como que comiste, Uy. pero cacomixtle. Ajá. Ok, vaya, entonces está el mullo. Ujú. Ah, Mullo. ¿de qué otro? Las lechuzas, Las las lechuzas lechuzas. tienen diferentes vocalizaciones. Ajá. Y entonces hay gente que tal vez conoce la más común, pero las otras variaciones no. ¿Cuál es así como el sonido más raro que he escuchado de una de una de estas lechuzas? No, ese es como el más común, ¿verdad? Ajá. Ese es el más conocido que Con se tiene. un silbidito. Sí. Silbidito. Bueno, O ya- cuando grita la lechuza, cuando. Esa va, por es ahí, por otra. ahí va. Por ejemplo, ese sonido y puede variar. ¿Cómo le hace la aurora? ¿Cómo suena? La aurora es esa, Esa. que- Ah, como un silbidito. Ajá. Ujú. Y ya la lechuza cuando hay gente que ve, mira, está gritando, dicen, y que se y pasa la lechuza. Sí, ya tal vez en todo lo que los demás aportan, te voy a buscar sonidos raros que pueden hacer algunas Pero aves. nunca no he escuchado un... Ah, pero eso es con humanos. Ese es eso se humano, escucha- eso ¿verdad? se escucha en humanos. Lo que ustedes han estado A ahí. los bordes de los ríos, Sí. en los Tipo maizales aquel, también. con aquella. Nunca, o sea, en lo que ustedes, a veces pregunta seria, o sea, en lo que ustedes han estado así, biologando en el medio ambiente y todo, pero nunca, No solo Adentro escuchar, de tienda, sí. no me. solo escuchar, también lo vivimos. con ¿o qué? cámaras trampa, No. de repente te encontrás con videos perturbadores. Como diría Luisito, vaya videos perturbadores. Sí, mira, Sí, cosas, perturbador. cosas desde gente defecando, orinando, incluso hasta teniendo relaciones. nueva categoría para Pornhub ahí. Sí, Sí. sí. No, mira, por ejemplo, Infragante, amateur, está la Así que Nueva categoría de cámaras trampa. recomendación, siempre chequeen en campo, siempre chequeen dónde van al baño ¿Cómo- y dónde van a hacer ¿Cómo sus le pondrías cosas. a esa categoría? Yo le pondría como un barefoot, naked nature, ¿va? ¿Viste? Bonjour. Ajá, que sí. No, fíjate que Después lo haces en Taiba, Mi inteligencia artificial. ¿no? mínimo. no, fíjate que a nosotros nos pasó en la Magdalena. Creo que fue eran de las primeras veces que nos íbamos a quedar a áreas protegidas. Y me recuerdo que para eso, ahí en la Magdalena empezamos, es en Chalchuapa, aquí en Santa Ana, y empezamos a caminar en el río. Y nosotros éramos locos de que no era solo el sendero, sino que nos metíamos a los ríos y todo. Y de repente, creo que, no sé si fue Alvin o otro compañero que lo escuchó primero, que se... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y oí que a las iguanadas, nosotros no sabíamos qué era. Y de verdad que creo que teníamos alguna idea, pero no sabíamos. Cuando lo vamos viendo era un waxer o el wax. Entonces, ese es otro. Que es un otro pájaro. Sí, es un halcón. Sí, reidor. Ríe, ¿va? Sí, o sea, él. Ajá. Solo que digamos que el wax muchas veces se confunde con el cortacabezas. Que es el que digamos que también se ríe, pero digamos que él se ríe en horarios crepusculares. Que a veces es el que te saca unos grandes brincos. ¿No te acuerdas en el Balsamar? Sí, mo. Uy, ahí. Ahí fue bien, Va perro. que mano. el bosque Balsamar es como un hueco así largo, me, todo el bosque. Entonces, si hay un animal allá cantando, se escucha alrededor de todo, me. Yo escucho eso y viejo, ahí mismo entierro el topo, man. Ajá. Ajá. El conocido como pájaro estaca, que eso es muy común, muy común escucharlo en las partes potreros. rurales, en los Ajá. potreros. Y te digo, escuchas eso y cualquiera es normal que sienta un pavor y salga corriendo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, continuamos entonces con historias así que les haya pasado allá, de forma grupales, así que ustedes están así juntos y les haya pasado y cosas por el estilo. ¿Ha tenido compañeros así que son sonámbulos o algo por el estilo? Yo. Me. Él es sonámbulo. Sí. Sí. A ver, cuente. ¿Qué onda ahí? Bueno, sí, yo suelo hablar dormido y nunca he caminado, pero sí me puedo sentar y empezar a hablar. Y- Y eso es algo que siempre que salgo con un grupo y compartimos el mismo espacio Les para dormir, advertís. siempre lo advierto, porque yo sé que eso puede causar Toco algún- a los compañeros dormidos y, No. y hablo de... no llego a eso, pero Ajá. porque una vez me pasó que no advertí y un compañero se puso a charlar conmigo.
Y yo le contestaba y él no me entendía muy bien lo que decía, pero trataba de encontrarle la lógica a la conversación y me contestaba. Y el día siguiente me dice, mira, anoche medio rara la conversación que tuvimos. Y yo, ¿cuál conversación que tuvimos? Y yo me imagino a tu chero diciéndote así. Mira, fíjate, así, George, yo quiero contarte, va. O sea, últimamente me he estado sintiendo muy raro y me siento atraído por cosas que antes no, va. Y George, Napoleón tiró balas contra el pueblo. Y él sí, qué metafórico. Que no. No, sí, me tocó explicarle, ¿verdad? Y le dije, no era yo, ¿verdad? Era Patricia. Pero sí, es un tema que siempre lo hablo para evitar conflictos, que es algo que no puedo cambiar, ¿verdad? ¿Alguna vez te trajo conflictos en el pasado? No, nunca me ha traído conflictos hasta el día de hoy. Ustedes ya lo han visto actuar así. Sí. Contá ahí, Roy. Que de repente, quizás en la tesis no pasó, creo yo. En mi casa pasó una vez. En la casa de Alvin, sí, que de repente men. Sí. Sí, porque muchas veces no se me entiende, ¿verdad? Es un disparate lo que hablo. Habla como en lenguas. Ajá. Una vez, ¿te acordás que se levantó? Y en la parte de atrás de mi casa hay como un ropero, y llegó y abrió las gavetas solo para ver qué había y se regresó. Ajá. Y de repente regresa. Le hace así y se volvió a dormir, y no nos creíamos. De hecho, nunca lo grabamos, vamos. No, nunca me grabaron. Pero, o sea, esa vez sí te levantaste, entonces. Sí. A veces no recuerdo. Y de repente. Yo a veces no recuerdo. No, a veces nunca recuerdo. O sea. Esa es Patricia la que está actuando. No era yo, era Patricio. Pero sí, men, y de repente. Sí. Y se vuelve a dormir ahí. Yo solamente quizás cuando estoy bien cansado, quizás hablo solo. Con mi hermano, estábamos más pequeños, mirábamos un programa de televisión. Entonces de repente, Rayo Back, la hora, gracias a... Y él respondía, Rayo Back, o de repente... Haz un vínculo. Y el otro, de amor. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Y entonces como que estábamos porque dormíamos en el mismo cuarto. Espacio no pagado. Sí, te imaginaba. Entonces como que uno hablaba, pero el otro sabía en qué momento reaccionaba. Pero eso te lo digo, nos lo contaba mi mamá, ¿va? Como que, ¿qué onda? Pero sí, ahora con mi esposa, dormido, me dice, amor, acabas de hablar dormido. Y yo, ¿qué dije, va? No había dicho nada malo. ¿Y qué dije? Y yo me decía con un brazo quebrado. Son como cosas que de repente que, hey, movete, o hey, mira el semáforo, o cosas así del diario vivir. Sí, pero exacto. Solamente. Yo he leído, porque sí me ha intrigado mucho eso, y he leído que se trata de que son mentes muy activas, que nunca logran apagarse. Entonces siempre están funcionando y entonces son recuerdos que se reviven. No pierde la oportunidad de tirarse flores. Jorge, ajá. Así es él, es claro. Siempre fue así. Y a Mela nunca la ha asustado. No, porque ella ya sabe. Lo tiene amarrado a la hora de dormir. Sí, con Cannibal Corpse ahí de música de fondo. Un codazo seguramente para que me quede callado. Pero sí, no, nunca. Bueno, regresemos entonces a esto de los momentos de terror que han vivido ustedes en el campo como biólogos juntos. ¿Qué les ha pasado? Mira, empecemos por cronología. Ok. ¿Qué año fue que trabajamos en la parte de Opico? En la Boca Tronadora. Boca Tronadora. 2013 fue, 2013. 2013, sí, por ahí más o menos. 13, 14, por ahí. Bueno, nos pidieron que hiciéramos un listado de especies que encontrábamos en diferentes lugares de ¿Cómo se llama eso? Ese listado es inventario. Sí, es como un inventario. Ahí depende de qué tanto dure, puede expandirse más el nombre o no, ¿verdad? Pero era básicamente eso, un inventario. Y dijimos pues que sí por la experiencia. La experiencia, y creo que también teníamos parte de servicio social, si no estoy. Cierto. Pero bueno, vamos a trabajar, ¿verdad? Tenemos la reunión con el alcalde y el consejo, ya todo. Presentamos el proyecto, cómo vamos a trabajar y todo súper bien. Y bueno, empezamos a hacer el proyecto, diferentes lugares, pero Opico siempre ha sido, o históricamente tiene como tiene su fama de delincuencia, ¿verdad? Incluso hay una noticia muy sonada de los trabajadores de Clesa. Sí, exacto, que allí fue donde terminaron su camino. Edesal, creo que era Edesal. Sí, no recuerdo muy bien, pero bueno, estaban trabajando por ahí una cuadrilla. Y bueno, tiene su fama. Empezamos a trabajar a lugares y siempre nos ponían personal de la alcaldía
Y dependiendo si la zona donde trabajábamos era muy peligrosa, nos acompañaban policías, ¿verdad? Entonces era nuestra dinámica. Pero en una de esas dinámicas, vamos a un lugar a trabajar, éramos nosotros 3 y una chica, ¿verdad? Rita. Éramos 4 4 hombres. cuatro hombres y una del género femenino. Y bueno, estábamos trabajando ahí en el mero bosque, ¿verdad? Nada misógino. Voy nada misógino. a evitar decir nombres para Ajá. no herir Susceptibilidades. Exacto. Y estamos trabajando en esa región, que es un bosque muy interno dentro de una comunidad con bastante conflicto de pandillas. Literalmente estábamos en medio de eso. En medio, exacto. Y entonces andábamos haciendo el muestreo, hacíamos avistamiento de aves, avistamiento de reptiles, mamíferos, huellas, etc. Y en eso andábamos cuando de repente volvemos a ver y sentías que alguien te observaba. Pero mira, acordate que cuando llegamos, todavía le preguntamos al guarda. ¿Te acordás que cuando llegamos, creo que vos le preguntaste, ¿cuántos se han quedado aquí antes que nosotros? Cierto. Ustedes siéntanse dichosos que son los primeros que se van a quedar. Ajá, ¡Qué exacto, dichoso! Dichoso, sí, porque había una cabañita ahí, ¿verdad? Que, digamos, se veía bastante acogedora. Era de madera y todo bien. Ok, bueno. Ahí como por las 11 de la mañana estábamos haciendo un avistamiento de aves y de repente pasa en moto, pasa una persona y andábamos con policías y el policía le hace señal de que se pare, ¿verdad? Y el tipo no paró y siguió recto. Era como una calle de tierra. Y entonces en ese momento que no hace el alto la persona en la moto, el policía agarra el radio y empieza a comunicarse y vuelve a ver al otro policía y nosotros así como, ¿Qué qué hacemos, raro, ¿verdad? Porque no se detuvo y es la autoridad, que no sé qué. Y ya empiezan a hablar entre ellos. Pero bueno, nosotros estábamos en nuestro rollo de la investigación. Y bueno, pasa eso. Pasamos, comimos por ahí, luego continuamos. Más tarde volvíamos a ver, así digamos que eso que de repente por atrás se escucha un ave y volvemos a ver y de repente vemos que alguien se esconde así en un árbol. Pero te acuerdas que a esa hora el policía creo que ya no estaba con nosotros, solo con el guarda creo que andábamos. Creo que andaban, pero creo que los alertó eso del movimiento de la moto, como que a ellos les cambió el chip, ¿verdad? Ya no era tanto solo andarnos cuidando, sino más bien ver qué pasaba ahí. Y bueno, y entonces eso. Y de repente nosotros empezamos a hablar de eso, ¿verdad? Como que se esconden allá atrás en los árboles. Algo porque eran raro, suricatas, todo. Ajá. Así. Bueno, pero nosotros tranquilos, ¿verdad? En nuestro mundo, en nuestro rollo de biólogos y haciendo la investigación. Y creo que en ese momento cambiaron o llegó una guardarrecurso más a ayudarnos. Se fue el otro. Se fue el otro señor que había estado con nosotros desde la mañana. Y bueno, continuamos y por rato nos metíamos más al bosque, por rato nos salíamos como a la calle más ancha y así. Y ya eso de las 4:30 de la tarde, tenían que hacer el cambio, de turno, el grupo de policías que andaba con nosotros. Y entonces nos dicen, bueno, tenemos que hacer el cambio de turno, entonces tenemos que ir a tal lugar donde va a llegar el otro grupo. Y allá hacemos el cambio para que no se queden ustedes solos y ya continúan, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ese lugar, llega la patrulla. Cuando llega la patrulla, empiezan a hablar entre los dos grupos de policías y viene una de las agentes, que era una mujer, y se nos acerca y nos pregunta, disculpen, ¿hasta qué horas van a trabajar acá? Y venimos nosotros, bueno, como nos vamos a quedar a dormir aquí, nos vamos a quedar como hasta las 6, 7 de la noche quizás, trabajando. Y nos dice, pero eso no es muy noche. Sí, pero como aquí nos vamos a quedar a dormir, ¿a dónde? Pero ya lo dice con un tono de voz subido. Así. Y aquí en la cabañita que queda aquí. Y no nos dijo nada, solo se dio la vuelta, agarró el radio y se fue a hablar con los otros policías. Y nosotros ya ahí... ¿No te recordás que la señora, la guarda, nos empezó a regañar también? Ah, exacto. Ella, o sea, nos regañaba, pero como que era una mamá. Una abuela que nos decía, ¿y por qué va? O sea, ¿por qué se van a quedar aquí? Ajá, exacto. Y bueno, ya se nos acerca la policía y nos dice que no nos podemos quedar ahí. Y que es más, que en ese mismo momento nos iban a trasladar hacia el otro lugar, que era del otro lado donde estábamos trabajando, y que allí nos íbamos a quedar a dormir, que incluso ya habían hablado para cuadrar todo y movernos. Y nosotros así,
Ok, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque aquí no es seguro que se queden, que no sé qué. Y ya, listo, solo nos fuimos a recoger nuestras No, cosas. pero acordate que en ese momento no había una patrulla cerca, sino que se fueron a traerla. Exacto, Y nos en quedamos ese solos momento, nosotros. porque ya se en ese habían momento. avanzado con los otros policías que iban a hacer el turno y nos dijo, bueno, vamos a salirles adelante, entonces caminemos aquí, vamos, solo pasamos trayendo nuestras cosas y a irnos, ¿verdad? Ya, y ya ni preguntamos el muestreo qué pasaba, nada. Y bueno, Mira, ya y a todo esto, el Alvin petrificado, sí, palideado, todos, ahí, los de, regañado, todos entre nosotros estábamos como enterrados de sí, topo ahí. como, no, todavía no sabíamos a ese momento la gravedad de la ¿Dónde situación. estábamos? Y como somos algo dramáticos, a eso Ajá, también exacto. Y le sumamos esa emoción. nos llegó la patrulla a traer, donde nosotros habíamos caminado, nos subimos, ya nos llevaron al otro lugar que estaba del otro lado. Hasta nos dijeron que fuéramos con la cabeza agachada Ajá, y toda la cosa. exacto. Y bueno, ya, ¿verdad? Llegamos al otro lugar, conocimos a la gente, llegó el guarda que nos iba a cuidar y todo, iba a estar con nosotros y nos dijo, bueno, les voy a ir a enseñar dónde pueden ir a comprar la cena. Ok, vamos, ya que empezamos a caminar. En eso que vamos caminando, nos empieza a preguntar, ¿verdad? De qué estábamos haciendo, que todo, le contamos la historia y le dijimos que estábamos en este otro lugar trabajando y que había pasado esto y esto, que lo habíamos sentido raros. Y en ese momento salta esta persona, el guardia, y nos dice, pero ¿qué les pasa? Ustedes están locos. Si ustedes se hubieran quedado a dormir allí, a ustedes primero los amarran, a la muchacha la violan y los descuartizan en la madrugada y mañana no aparecen ni restos de ustedes. Y nosotros así como nos quedamos viendo como en serio. No, hombre, si ahí donde estaban, eso es lo peor. Era un cementerio clandestino, ¿no? Cementerios clandestinos ahí, que de hecho sí, después de muchas investigaciones que se hicieron ahí en el futuro, allí desenterraron muchos cementerios, cientos de cuerpos que encontraron en esa zona. Y nosotros, huela, en lo que nos acabamos de salvar. Y nunca más volvimos a ese lugar a continuar con el listado. Y como 2 meses después nos mandaron decir con una persona la que habíamos estado trabajando que las pandillas nos habían dicho de que si queríamos volver a entrar ahí, que podíamos entrar pero sin policías. Vaya, que nuestra, qué amables. nuestra seguridad Eran eran ellos. ellos. Ujú. Nos mandaron a decir. Y no, ni de locos íbamos a regresar allí, ¿verdad? Era horrible. Pero sí, esa es como una de las historias, así que nosotros nos quedó en la experiencia y dijimos, huela, que yuca trabajar aquí en el... No, pero a todo eso, o sea, Jorge lo contó, ya nos pasó, ¿va? Pero en ese momento fue una angustia. Sí. Horrible, horrible, porque o sea, al principio no mirábamos la gravedad, ¿va? De todo lo que nos podía haber pasado y de lo que estábamos haciendo ahí. Pero cuando caímos al 20, o sea, fue horrible. Y, o sea, porque nosotros nos pusimos a pensar que antes de estar en ese lugar, habíamos estado en un lugar que se llamaba Boca Tronadora. Solo para decirte, en el lugar ese dormíamos nosotros en hamacas. O sea, hace caso que no hay baranda, no hay pared ni nada, no que estábamos nosotros durmiendo en hamacas aquí y ahí pasaba cualquier persona. O sea, a un lado pasa cualquier persona y todo. Hasta ¿te acordás que nos pasó una vez que creo, no sé si vos o con vos vimos que estaban viendo a la muchacha? O sea, que nosotros dormíamos en las hamacas, ¿va? Solo no tirábamos una toalla o algo para que no entraran los zancudos, de ahí en hamacas. Y como te digo, ahí podía entrar cualquier persona a vernos. Pero supuestamente nos quedamos donde una persona de mucho poder de ahí. Entonces no le podían hacer nada a él ni a los que estábamos ahí. Entonces esa vez a la muchacha que iba con nosotros, vimos que había alguien que no sabemos si fue espanto, si fue de verdad, no sé. Pero sí vimos a ese bulto o lo que sea. Como un ente que Ajá, llegó y se estaba posó ahí. sobre la persona Estaba ahí. y solo observaba. No, vos estabas dormido. Porque también. No, yo ese creo que no fui a ese viaje. Bueno, O era el o sea, sonámbulo. no, pero Probablemente, sí, ¿te acordás? sí, yo sí recuerdo, ¿no? Entonces, Al final las historias de terror quedan más vacías con las historias que Sí. sufríamos con base a la delincuencia, que creo que eso fue uno de los temas, sí, porque de repente, vos me sale una burleta o un fantasma, o sea, le digo, fuera, o algo, lo ignoro, pero ya tener presencia Esa frase que dice, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que a los muertos. vivos pa. que a los muertos, Totalmente exacto. cierta. Totalmente Y nos cierta. pasó algo parecido, ya que estamos contando entre un mix de Ajá. thriller y realidad. Estamos igual trabajando para otro proyecto con otros compañeros y en la parte norte
de San Vicente. Nosotros nos daban un punto geográfico, llegábamos un GPS y caminábamos hasta llegar a ese punto, ¿va? Entonces, caminábamos y en una de esas nos taparon como la única salida que había de ese bosque. Y te resumo la historia. Nosotros llegamos, hicimos nuestro trabajo, pero cuando ya regresábamos, ya la entrada de la calle estaba tapada con unos troncos. Entonces nos salieron unos muchachos con pistolas. Digo muchachos para... Sí, claro. Ajá. O grupos delictivos, ¿verdad? Entonces nos salieron y nos amenazaron y que querían saber directamente quién nos había dado la autoridad para poder entrar en ese bosque. Te juro que al final sobrevivimos solamente porque nosotros siempre que íbamos a un lugar hacíamos el contacto directamente con una persona de la DESCO o una persona de la alcaldía, ¿va? Que conocieran. Y era un muchacho así que él nos había dado como la oportunidad de poder entrar a ese bosque, digamos así. Y mira, conocemos a tal persona, vamos a reservar el nombre. Y es como que llamarle, a ver si es cierto, ¿va? Llamaron a la alcaldía, no contestaban. Y te digo que nosotros amenazados con pistolas ahí en el bosque. Vieras que eso ha sido una de las cosas más yucas que he vivido yo en presencia de estos grupos delictivos. Y al final, no sé qué dieron con esa persona y sí. Yo sabía que ellos iban a llegar, entonces nos dejaron ir. Gracias a Dios no nos pasó nada, solo algunas pérdidas materiales a través de robo y amenaza. Y ya después nos fuimos para decirte que hemos salido, como decimos al buen Salvador, hecho un pedo de ahí, sin querer regresar. Entonces, creo que al final es una mezcla entre terror y realidad de lo que El Salvador también ha sufrido. Sí, es cierto. Y mucho del desarrollo también del país de la pérdida de desarrollo es gracias a eso, ¿verdad? Que se ha sufrido mucho. Yo recuerdo un proyecto muy importante que tuvimos dentro de uno de nuestros programas de conservación, que era sobre la rabia con murciélagos, hematófagos. Y era un proyecto tan necesario, hasta el día de hoy sigue siendo necesario ese proyecto, pero un proyecto que se cayó porque la zona donde estábamos trabajando era tan conflictiva que no es broma. Íbamos 2 patrullas, 5 policías, 10 militares y cada policía y militar con el fusil listo para disparar. Así para tirar duro. Cruel eran los lugares donde nos tocaba trabajar. Y lastimosamente era ponernos mucho en riesgo y por eso el proyecto ya no pudo continuar, ¿verdad? Pero son, como dice Alvin, de esas experiencias que te dejan marcado y sin ganas de querer salir. Sin ganas de regresar a esos Porque creo que uno cuando estaba, bueno, no es que estemos viejos, pero cuando estábamos más bichos, quizás uno por el afán de tener más experiencia, de abrirse puertas y todo, uno decía que sí a todo. Y uno no era capaz, no dimensionabas el peligro al que te sometías. Porque, imagínate lo que le pasó a Alvin con otros compañeros, lo que le pasó a Jorge con el grupo y todo. Y creo que una vez te comenté lo que nos pasó en las faldas del Boquerón, que estábamos en una cabañita de 2 plantas, ¿no era? No, que dormíamos en un contenedor y estábamos haciendo rescate animal porque iban a hacer una urbanización. Entonces estábamos en el proceso de reubicación de fauna. Entonces, cuando ya faltaba el último día que estábamos ahí, imagínate, yo antes de empezar el proyecto les dije que cuánto era lo que que me iban a pagar y todo. Y me dieron tanto. Y si te llega a pasar algo, que ese algo era ya la murición, va. Si me pasaba eso, le daban 1,300 a mi familia. Porque yo les dije a ellos, y me van a dar seguridad. Ya en ese tiempo los policías ya decían que no. Ya ellos decían que ya nosotros no. Porque donde estamos nosotros es ponerte en riesgo a vos, me decían. Y sí, la verdad que sí, porque era un tiroteo. Y era en el Arenal, para acabar de rematar, donde empieza el Arenal. Entonces, bueno, ya estaba yo solo ahí. Y el digamos así, el seguridad del proyecto, él se quedaba en la entrada, en el portón. Pero a mí me dejaban valiendo dentro del bosque. Entonces yo en un contenedor con los animales que iba cayendo en las trampas para reubicarlos a la finca, a la del Espino, creo que, creo que el Perico, sí, es el Espino y el Bicentenario. El Bicentenario, sí. Entonces los íbamos a reubicar ahí. Y bueno, esa vez en la noche yo había visto unos bichos que me andaban observando desde el otro lado. Pero yo dije, ha de ser gente que viene a cortar al frijolar, porque había un frijolar en ese momento. Y me habían visto que yo andaba con la pinza de serpiente, entonces quizás ellos pensaron que era escopeta o algo así. En la madrugada llegaron, abrieron el contenedor. Cuando lo abrieron me penquearon todo, los babosos. Y abrían
todas las jaulas y todo, y me decían, bueno, ¿y dónde está el dinero? Y que no sé qué, y yo a todo eso, yo adormitado y todo, y me penquearon todo. Y hasta que me dejaron con una abrazadera, me dejaron así en el contenedor. Bueno, la vez pasada te dije, güey, creo que usted ya les ha comentado de que, o sea, le doy gracias a Dios porque si no es por las serpientes, no hubiera quedado vivo. Porque ellos vinieron y le dieron vuelta al cumbo de las serpientes pensando que ahí tenía dinero. Cuando cayeron las serpientes, o sea, yo les dije a ellos, tengan cuidado porque son venenosas. Y eran mazacuatas todas. Pero pues sí, parecían venenosas. El poder de la ciencia. Poder. Y en eso yo todo huevado, enojado y todo, pero no podía expresarles lo enojado a ellos porque peligro si me terminaban de hacer algo. Y me dijeron, mira, agarrarlas entonces porque nos van a hacer algo, que no sé qué. Y me cortaron la abrazadera, las recogí, las eché al cumbo. Y para acabar de rematar, les terminé explicando la taxonomía de ella, ¿va? Y bueno, y al final me dejaron vivo, me quitaron el poco dinero que andaba y me volvieron a pegar con la culata de las armas que andaban y todo. Entonces, son experiencias, ¿va? que van pasando. Yo me recuerdo que yo sí me traumé. Después de esa investigación fue la última que hice en campo hasta el Balsamar, que fue como el 2019. Sí. Entonces pasé como 1 año y medio o 2 años que yo a campo ya no quería ir porque ya era demasiado. O sea, no queríamos llegar al punto así como en Guatemala que se iban desapareciendo los biólogos y todo. De hecho, fue como un trauma para todos. Sí. Y no solo nos pasó a nosotros, sino a compañeros. Sí, Y yo creo que al final la experticia de nosotros no es valorada con base a la igualdad del conocimiento que tenemos. Y esto se refiere a que vos puedes saber muchísimo, pero en ese momento la delincuencia estaba en un punto, en un auge donde prácticamente todo El Salvador estaba en mapa rojo. O sea, ibas acá, de hecho en el propio Santa Ana no podías ni ir ni al Tecana, ni al Cerro Sí, Santa no Lucía, se que son los podía. más cerca, y que de repente la gente que hace así senderismo para subir el Ilamatepec, porque de repente te ponían, a unos compañeros les quitaron todo el equipo de cámaras aquí en Los Naranjos, subiendo por el Cerro del Águila. Les quitaron los lentes de ¿qué? De $5,000, cámaras de $2,000, computadoras, porque de repente andaban haciendo avistamiento de aves y todo eso. Entonces era como, no voy a arriesgar mi vida, mi equipo, por algo que probablemente, o mi vida o lo que sea. Tenemos amigos que hasta el narcotráfico los ha tenido Sí. presos ahí, Cierto. porque ahí en ese momento están haciendo movimiento de drogas. Y son cosas a las que estamos expuestos todos los que trabajamos así en campo, ¿verdad? No solo la profesión de biólogo, hay forestales Sí, todos. y otras personas que también se dedican a este tipo de trabajo. Y que, bueno, gracias a Dios, hoy esas cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Ahora nos damos el lujo. Bueno, con Salvador hemos tenido oportunidad de trabajar en algunos lugares que antes era imposible poder recorrerlos de día y mucho menos de noche. Correcto. Y sin hablar, porque aquí solo estamos hombres, ¿verdad? Hablando, pero mis respetos para las mujeres que se han desempeñado en este tipo de profesiones, porque les ha tocado muy, muy difícil la formación y el trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que ir al campo, acercarse a ciertas comunidades, en el pasado era algo completamente imposible, ¿verdad? Y pues hoy ya digamos que se puede ir y conocer nuevamente o reconocer estos lugares, como por ejemplo el Cerro Tecana en el que está Roy y está haciendo estas investigaciones alrededor del Suchitlán, todas estas zonas, ¿no? Pero poco a poco creo que hay que ir tomando nuevamente posicionamiento sobre el territorio, conocer lo que hay, volver a explorarlo y comenzar las investigaciones, ¿no? Quizás aquí me gustaría, bueno, ya dejando de lado un poco esto de todas estas experiencias y las cosas que ustedes han vivido, ¿verdad? Y me imagino que cuando van a diferentes lugares hablan con las personas. Cada pueblo, cada zona tiene como historias, leyendas, cultura popular que está ahí rondando. Ustedes hablan con las personas, me imagino, les comentan esto, les sirve de algo, les da referencia de lo que sucede en la zona, identifican animales por lo que les dicen las personas. ¿Qué pasa con eso? Sí, definitivamente. Creo que de lo que más nos enseñan a nosotros en nuestra profesión es el contacto con las comunidades. Previo a hacer lo que querrás hacer, investigación, ciencia, cualquier cosa que uno vaya a hacer a campo, el primer paso es contactar con la comunidad, porque no hay nada más enriquecedor que lo que esa comunidad que ha vivido por toda su vida y años te puede ofrecer. Y cada comunidad
tiene sus historias peculiares y otras historias que se pueden compartir. Como por ejemplo en el caso de la delincuencia, que es lo que hemos estado hablando más reciente, ellos te dicen aquí esto, aquí no haga esto, puede ir aquí, no puede ir aquí. Tratamos de que siempre nos acompañe una o más personas dentro de la comunidad, porque aparte esas personas se sienten parte de lo que nosotros vamos a hacer y eso enriquece más nuestro trabajo. Y también están aquellas historias de como de miedo, podemos llamarle, ¿verdad? Propias de cada comunidad y aquellas que se comparten, como por ejemplo la del Cadejo, la Llorona, la Ciguanaba, que son historias que se repiten a lo largo del territorio nacional. Ok. Y hay historias que encuentran ustedes como referencias en la comunidad que te dicen, mire, fíjese que aquí sale el Cadejo, por ejemplo, o se escucha la Ciguanaba y tal vez es algún animal de la zona, algo así. Es correcto. De hecho, el año, ya ni me recuerdo si hace 1 año o 2 años, pero estábamos trabajando en Cerro Negro y eso que te comento de que siempre llevamos a una persona de la comunidad cuando trabajamos de día o de noche, y en la noche es donde más se despierta este tipo de curiosidades, ¿verdad? Recuerdo que estábamos por un riachuelo y de repente escuchamos un ave cantando. Para nosotros los biólogos, lo más normal, ¿verdad? Eso que empezás, mira, escucha, es tal especie, es tal animal, que no, el canto es parecido, pero es esta otra. Y ya empezás a buscar y, sí, que no, lo más normal para nosotros los biólogos. Pero cuando volvemos a ver al señor de la comunidad, estaba petrificado y nos dice, ¿pero cómo? ¿Eso es un animal? Claro que sí. Y ya sacamos el teléfono, buscamos una imagen y se la enseñamos, ¿verdad? No, pero eso no puede hacer ese ruido. Y nos dimos esa noche a la tarea de ir a buscar el ave donde estaba. Y entonces nos lo llevamos y empezamos a buscar. Como unos 20 minutos después dimos dónde estaba. Y ya, y nos quedamos callados. Y ya, lo alumbramos y empezamos a escuchar el sonido. En ese momento, Salvador, fue algo tan lindo ver cómo esta persona quitaba ese telón de esas historias que le habían contado sus abuelos de que es una bruja que llega a la comunidad y que llega a robarse los niños. Y en ese momento se cae el telón y simplemente, qué linda esa ave. Es increíble lo que uno puede darse cuenta cuando conoce las cosas. Y eso refuerza mucho la teoría con la que nosotros trabajamos para la conservación. Ajá. Es que conocer la vida silvestre es lo que te ayuda a conservarlo. Pero mientras vos no conoces las cosas, no las ves, no las percibís, es algo desconocido para vos. Y entonces no te genera esa idea de conservar. Pero cuando vos conoces las cosas, cuando vos ves qué color es, qué tamaño es, qué sonido hace, cómo actúa, eso te llena de conocimiento y entonces eso te da las armas para querer conservar eso. Ok. Yo pienso que las personas del campo tienen conocimiento empírico y siempre cuando vas a un lugar nuevo, a mí me encanta llegar que si voy a un pueblo y hay un parquecito, busco como a los señores, va, y me voy a sentar, hey, ¿cómo estás, don? Y don Santiago, ¿qué tal? Y mire, ¿qué tal el pueblo? Y ellos te empiezan como a contar relatos importantes, mire la iglesia, que mire la montaña aquella, que mire un animal, y ahí te vas empapando de toda esa información. Y esa información te ayuda también a vos a tu investigación empírica que vas haciendo, observativa, ¿va? Y de repente, y ya uno dice, mira, ¿qué sendero me puede llevar a un río? ¿O qué sendero me puede llevar a una montaña? Ando buscando esto. Y ya, va, allá hay. Entonces ya ese conocimiento que ellos tienen, que están ahí, que uno no lo conoce, te ayuda a conocer aún más. Y recuerdo una vez que estábamos en Montecristo y te acuerdas que nos dijeron de un caballo que se escuchaba en el río. Exacto. Y yo dije, gran paja, que es como un caballo aquí en el área natural. Y nos fuimos así caminando. Y te lo juro, de repente empezamos a escuchar en la noche. Los cascos. Ajá. Sí. El galope. Y empezó. Y de repente, y yo, el caballo. Y recuerdo que habían 2 guardas por ahí. Y yo creo que fueron 2 noches. Y yo, el caballo, sigámoslo, me dijo uno. No sé si fue Aníbal o Carlos, no me acuerdo quién estaba por ahí. Y vine yo de curioso y fui a ver. Y de repente vimos que el caballo, bueno, se escuchó, mejor dicho, el caballo se tiró al río.
y cayó. Se escuchó que todavía cayó el río y fuimos a alumbrar y ese caballo nunca apareció. Pero contaba la leyenda interna del parque que era un caballo blanco que llegaba y se asomaba por ahí y que la gente ya estaba hasta familiarizado con ello. Entonces, de repente vos te familiarizás con esas anécdotas a través de un relato que ellos te han contado. Sí. Y es bien chido conocer y hablar con las personas porque te lo cuentan con entusiasmo, de repente con miedo, de repente si es algo thriller, va, o de repente si es algo bien familiar. Mire esto es lo que pasa, aquí en la noche hay esto, y a vos, qué chivo, y te da como más curiosidad de saber las cosas. Sí, es bien importante resaltar lo que dicen ellos porque, digamos, a nosotros como biólogos, cuando nos toca hablar enfrente de otras personas, creo que el recurso que más ocupamos son precisamente las experiencias que toda esta gente nos ha contado en los pueblos. Porque al final aquí en la ciudad es bien poca las personas que tienen, digamos, acceso a esta información. Porque esta información la hemos recabado nosotros de la investigación que hacemos, digamos así, antropogénica que hacemos con las poblaciones de cada lugar que vamos. Entonces, esa información no sale por otros lados. Y te comento esto porque digamos que fue parte por lo que la educación ambiental es bien importante en todo el país. Porque te quitas una venda de los ojos. Lo que dice Jorge, que imagínate esa vez al señor cuando vio quizás al búho fue como que la perica, va, este men es el que hace eso. No es la que dicen que va a venir a traer al niño, va. O lo que dice Alvin, que hay gente en los pueblos que no, mejor nos vamos por aquí, porque en este sendero te va a aparecer la serpiente de colores, por ejemplo, o te va a aparecer tal cosa. Yo me recuerdo que una vez con Alvin de Meques, ni sé por qué andábamos ahí, pero fuimos a parar en Nahuizalco. Y fuimos a parar a un lugar donde eran nahuablantes, eran todavía, ¿va? Eran dos señoras. Y que hasta nos hicieron participar de ceremonias que ellos hacen y todo. Y ver el amor con el que tratan ellos a la naturaleza. O sea, no eran indígenas de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México, algo así. Eran indígenas de nosotros, de El Salvador. Y ellas quizá ellas no nos entendían a nosotros ni nosotros a ellas. Pero sí se les podía ver el amor que le tenían ellas a la naturaleza, a la Pachamama, como ellas mismas nos decían. Entonces, creo que eso es de lo más bonito. Ir a investigar no solo el campo, no solo la fauna, la flora, sino que también investigar la idiosincrasia de cada lugar, ¿va? Creo que es lo que nos da una riqueza a nosotros increíble. Sí, yo me acuerdo cuando hicimos la tesis, no sé si se acuerdan ustedes, que hubo una noche, fíjate, primero fue raro, porque estábamos en la punta de la montaña, estábamos a 2.300 metros quizás sobre el nivel del mar, y estábamos sentados los tres, esperando que cayera algo en las trampas de niebla, en las redes de niebla, que es de los murciélagos. Estábamos sentados los tres en la punta de la montaña viendo que en Metapán eran las fiestas del pueblo. Y nosotros desde arriba viendo las luces artificiales y todo. Y era, y nosotros aquí, o sea, conectándonos directamente con la naturaleza. O también tuvimos una vez una oportunidad de ver una tormenta. ¿Te acordás? Los rayos pasados. Nosotros estábamos arriba de la tormenta. Ajá. Y nosotros veíamos la parte de arriba, digamos, de las nubes que generaban la tormenta. Era algo que uno se queda puchica. O sea, jamás, quizás nunca lo vamos a volver a vivir. Pero puchica, o sea, son cosas que te regala. Es que la carrera es increíble. O sea, creo, o sea, en el área que se desarrolla cualquier biólogo, ya sea en laboratorio, en la docencia, en cualquier área. Pero sí, creo que la parte de campo no la podemos saltar porque es lo que nos tiene hasta donde estamos ahorita todos. Totalmente. Y con relación a tu pregunta, Salvador, también se enriquece mucho uno en el conocimiento con las comunidades. Por ejemplo, yo me di cuenta hasta hace 2-3 años que en la zona oriental del país, al Tacuacín, lo conocen como Guasalo. Bueno, creo que en uno de los viajes que hemos hecho a Morazán lo hemos discutido, ¿verdad? El Guasalo. Yo no sabía. Yo durante toda mi carrera, mis 5 años de la licenciatura, nunca me hubieran dicho alguien el Guasalo. Y yo, ¿qué animal es ese, verdad? Y es el mismo Tacuacín. A veces la gente te dice, no, es que viene la nutria a comerse las gallinas. Y no es la nutria. Puede ser un felino, ¿verdad? Pero lo conocen así. Que le dicen perro de agua. Perro de agua, correcto. Ajá. Entonces, diferentes nombres, culturas, que solo las puedes conocer en la zona. En la zona cuando hablas con la comunidad, ¿verdad? O de pronto hay nombres complejos que, bueno, ahí está la
la cueva de la sirena, le dice. Exacto. ¿Por qué le dicen la cueva? Es que ahí hay algo canta, hay una sirena que Ujú. canta, pero al final es un Exactamente. animal. Al final puede ser un animal, exacto. O la pantera, que mucha gente en el campo te dice, no, es que es una pantera. En El Salvador no existe una pantera. Pero cualquier felino con relativamente alto o grande, en la oscuridad lo vas a ver negro. Hay un refrán que Entonces, dice, con las luces apagadas todos somos negros. todos somos negros. Muy, muy cierto eso. Sí. Fast food, tomen eso como parte de la campaña. Me parece. Sí, así. Entonces, también un mensaje para todos los que están en proceso de formación dentro de la carrera es que las comunidades, en cualquier trabajo, es muy importante, es la base importante para poder hacer un buen trabajo o proyecto en un Totalmente. lugar. Sí, no puede llegar uno a llevársela de que uno se la sabe todas. Es correcto. Solo porque ha leído, nada más. Solo por favor, como dicen. Bueno, ya vamos a ir terminando este episodio. Ha sido muy interesante. Espero volver a poder reunirme con ustedes tres y hablar de otros temas sobre el acontecer de la biología y todo esto y charlar un poco al respecto. Tengo un par de preguntas que tal vez para otro episodio la vamos a poder desarrollar más, pero ya hablamos de cosas que asustan, aquí de frente, entre los árboles en el bosque. Pero nunca han visto algo extraño en el cielo, en las noches. También. Sí. De repente, Montecristo fue uno de esos lugares. Me recuerdo que estábamos, ya en ese entonces íbamos un grupo más grande. Ajá. Y esa noche llovió, nos salimos a trabajar a campo. Entonces, cuando terminó la lluvia, eso que te despeja todo el cielo y te lo deja bellísimo. sí. Nos vamos a acostar a unas mesitas y una grama que había y empezamos a ver. Y de repente empezamos a ver luces extrañas que hasta el día de hoy no te las puedo explicar. No te puedo explicar cómo eran. No eran estrellas fugaces, porque las estrellas fugaces pasan una vez y ya rápido, desaparecen. Sí, segundos. Esas eran luces que se movían, no eran aviones porque los aviones no se mueven Ni de esa satélites. forma, ni satélites, ni helicópteros, Ni drones. ni también. drones. En ese entonces muy poco se hablaba de drones. Somos tan viejos. Entonces, no, hasta el día de hoy no. Y la otra anécdota que tengo, que esa sí fue más impactante, estaba trabajando en Costa Rica y tenía una montaña como a qué, 10 kilómetros más o menos, la punta de la montaña. Ajá. Y ya estaba en la madrugada, porque en ese entonces estaba haciendo unos experimentos y estaba ¿A trabajando qué hora de la madrugada? a las 4:30 de la madrugada. Clase experimento Sí. que estás haciendo esa hora. Y entonces estaba liberando unos murciélagos. Cuando los libero, siempre me gusta quedarme viendo cómo se van perdiendo en el... Es como esa en gente el bosque. que libera palomas y cosas así. Exacto, pero más estilo, o pero menos vos sos así. un murciélago. Sí. Y cuando lo libero, estaba viendo hacia la montaña y de repente veo una luz que empieza a bajar. O sea, estaba, ¿qué? Digamos, en proyección unas 2/4 de la punta de la montaña hacia arriba, unas 2/4 de mi y estabas a proyección, 10 ¿verdad? kilómetros. Ajá. Estaba a 10 kilómetros, correcto. Hagan la proyección. Ya los veo a todos haciendo las 2/4 y viendo hacia una montaña. Y empiezo a ver esa luz intensa. Era muy intensa para que hubiera sido un dron. Y aparte, esa punta de la montaña es un área protegida, por lo cual no es permitido volar drones en ese lugar. Y entonces empiezo a ver que va bajando rápido y de repente empieza a bajar la velocidad, empieza a dar un círculo, medio círculo y empieza a bajar a la montaña así. Pero te lo digo, no era un dron. Por lo menos todos los drones que yo conozco, ninguno es capaz de producir una luz tan intensa, intensa relativa, ¿verdad? Porque era un punto de luz. Ujú. Y me quedé viendo, se quedó parado un ratito y siguió descendiendo hasta que se perdió en la punta de la montaña. No, ahí quedó. Ahí quedó. Solo se perdió, digamos, del otro lado de la montaña. Y yo me quedé 4:30 de la madrugada. Ya mejor me duermo. Y en Ajá. esa zona sé perfectamente que no hay una sola casa, porque como te digo, es un parque en Costa Rica, entonces está conservado, está protegido y no hay vivienda y es gigantesco. Aparte ese parque, ahí no hay nada. Qué loco. Entonces sí, Ajá. de esas experiencias que yo digo, no sé qué era, pero no sé decirte hasta el momento qué era. Ok, Alvin, ¿vos qué onda ahí? Fíjate que no fue un día de campo, sino yo siempre acostumbro a ir con la familia así como a montañas y todo, como para buscar el frío. Y recuerdo que una vez salí, estamos en una cabaña en la zona
alta del Pital. Y salí, siempre salgo en la noche, como a ver. Uno siempre es biólogo, a pesar que no andas trabajando, pero siempre haces como tus mini recorridos. Y salí con mi lámpara y empecé a alumbrar así como los pinos y los cipreses para ver si encontraba un ave o algo, ¿va? Y en una de esas, no sé si han visto esa parte de Harry Potter donde aparece el ciervo. Entonces no era un ciervo, sino No he que era visto como Harry Potter. ¿Qué? No, me chele. Pecado. Le crees vos. Es una de esas películas ¿En serio? que no, es una de esas películas que no No, me llama man. la atención. Hay que Dale, obligarlo, dale, hay que obligarlo. Tenés que verlo, no, ese es una no, tenés que verlo. Y empecé a ver como una luz así, como que circundaba. Y como a mí me gusta bastante Harry Potter, me llamó la atención y me iba acercando más. Habían como 3 cipreses así casi pegados que predominaban todo el dosel del bosque y me acerqué más. Pero cuando sentí, yo ya me había alejado demasiado de la cabaña. Cuando vi que la luz iba así como metiéndose a los 3 árboles, me llamó demasiado la atención. Y no sé qué tuve la intención de agarrar como un palo que simbolizaba una varita como de Harry Potter. Me había agarrado una gran pelazón, como Expecto Patronus, algo así. Los que conocen a Alvin sabemos perfectamente cómo se pone cuando se pone a dramatizar al De Harry Potter. Entonces, no sé, agarré como yo vi un palo, lo agarré y como que eso me dio como Valentía. autoridad, valentía y poder. Va. Me sentí empoderado ahí, me sentí divino. Y cuando se me quitó como el miedo, a pesar que estaba lejos de la cabaña y ya estaba más oscuro, de repente la luz se perdió en esos 3 árboles. Como que los 3 árboles absorbieron esa luz. Te estoy diciendo que fue algo bien real. Y yo como ya preparando mi varita para hacer un Avada Kedavra, un Wingardium Leviosa, qué sé yo. Para aventarle la varita y salir corriendo. Y salí corriendo, un hechizo, qué sé yo, mágico. Hey, la mente tiene poder, man. Y en la boca está el poder de la vida y la muerte, dice la Biblia. Va. Entonces yo dije, bueno, algo va a pasar y se perdió la luz. Cuando se perdió la luz y todo se quedó como un poquito más oscuro, sí me entró un gran miedo. Y regresé ya como a la cabaña y ya le conté a la familia lo que había pasado. Entonces sí son anécdotas que te marcan de una u otra manera, como algunos sucesos así. Qué loco. Y pero, o sea, es que fue súper raro, la verdad. Qué loco. Joder. ¿Y usted qué onda, Roy? Fíjate que a mí me pasó ahí en Montecristo, pero fue quizás como en el 2021, que fue una vez mi hermano me dijo que quería ir a conocer y yo pregunté si podía llegar, fuimos. Yo me la llevé de campeón, dije yo, nosotros trabajamos quizás allá como 8 años o 7 años, entonces el bosque ya nos lo podemos de memoria. Y yo le pregunté a la licenciada, ¿puedo ir con mi hermano? Y ella, sí, agarras raya ahí, te vas para la montaña, me dice. Me fui y ya me dijeron los guardas, no hombre, dale vos, me dicen. Bueno, dije yo, chulada. Entonces yo con mi hermano planteándole, no, mira, fíjate que aquí, por aquí nosotros veníamos y todo. En eso nos quedamos a acampar ahí. Y él se había quedado, estaba escribiendo algo del trabajo. En eso yo salí y me recordé de que me fui a una cancha que hay arriba en los planes. Entonces yo me recordé ahí que una vez sentado justamente en esos troncos que estábamos, me senté ahí y me recordé que estábamos una vez nosotros, todo el grupo que estábamos investigando y que nos contaron que salía un hombre alto de entre el bosque y que nos podía asustar o que salían... No me acuerdo, como hombres llenos de plantas, algo así, me acuerdo que salían como de arbustos. Y me acordé de una anécdota que nos pasó que te digo, como en el 2014. Me recordé esa anécdota esa noche de que veníamos bajando del Trifinio y nos empezaron, en medio de la niebla, porque bajó una gran niebla, nos empezaron a aventar como café maduro, no, perdón, café verde. Y era como, pues aquí no hay sembradío de café y nosotros, o sea, más que nadie conocíamos el bosque. ¿Va? Entonces me comencé a acordar de todas esas cosas. Bueno, dije, pero no me dio miedo. Entonces... Imagínate, estaba la cancha, los que han ido a Montecristo, ahí en los planes hay una cancha. Y en esa cancha a un lado hay un parche de bosque que va a dar a un puente y a un mirador. Entonces ese pedacito yo creo que no tiene ni más de 200 metros. O sea, es un caminito corto para llegar ya sea al puente o al mirador. Entonces dije yo, bueno, voy a recordar viejos tiempos, me fui yo solo. Y de baboso vine ahí como yo jugándomela y puse una canción que Coro ponía, que una vez hasta yo me traumé todo, que era la de Slippery People, ajá. Y me puse los audífonos y empecé, pero ya, o sea, ya en ese momento ya ni miedo ni nada, no, que yo solo iba tranquilo. En eso, no sé, ahí que ellos mencionaban que el bosque está bien cargado de tanta cosa. Y yo me senté en medio del bosque y me puse a ver para arriba. Y yo que me puse a ver para arriba y me pareció algo así como de no sé, algo
me recordé de lo que decía Jorge, que nos acostamos todos y estábamos viendo y que parecían luces, pero que no era para nada de estrella fugaz ni nada de eso, sino que era una luz algo estaban haciendo ahí. Ni como dice Timón, que eran insectos pegados nada de eso en el cielo. Ajá. Entonces yo viendo la luz y me quedé ahí, iba de verla yo, ¿y será que llegará a algún lugar? Y empecé a caminar, o sea, iba siguiendo la luz. Puya, de repente, en un bosque que yo conocía bien, me perdí en un pedacito y me entró una gran angustia. Al final vi que la luz se me puso así a mi nivel y dije, bueno, voy a seguir esta hija de madre, a algún lugar tengo que salir y tengo que conocer ahí. Y yo caminando y voy a salir a la cancha. A la cancha esa, a la misma cancha donde entré, fui a salir a la misma cancha. Y lo raro fue que cuando yo salí ya estaba lleno de niebla todo. Y solo el pedacito donde estaba la luz estaba así libre. Y mi hermano va de gritarme. Él me dice LOL a mí. Entonces, LOL, me decía, LOL, ¿dónde estás? Que no sé qué. Ajá. Y puya, o sea, fue raro. O sea, la misma luz me perdió y me sacó otra vez, pero no sé qué. Creo que se acuerdan la vez que fuimos a acampar a Casa Cristal. Que le dimos fuego al bambú y toda la cosa y nos agarró feo. No, esa vez igual nos aparecían flashes así. Que para que sepas, el bambú tiene compuestos que tiene la cannabis también. ¿En serio? Porque procede de la misma familia, creo que, no recuerdo. Algo así. Pero bueno, tiene. Hay gente que fuma bambú. Sí. No, Nosotros no la fumamos ese día. nosotros no Lo teníamos pusimos al saber, fuego. Y sin ahí saber el le humo dimos fuego. nos produjo un poco de Incluso bien alucinaciones. loco. No puede ser. Al final estos están hablando en lenguas, gateándome, Nos imaginamos a King comiendo Kong. ceniza, men, ondas así bien heavy, men. No, pero ¿te acuerdas que esa noche Sí, nos se aparecían nota, ajá. luces? O sea, nosotros va a fregar de que en la Casa Cristal, porque sí hay una leyenda de la Casa Cristal y todo. Entonces nosotros jugando, y no crean que ahí en San Blas estaba como está hoy. O sea, y apenas habían 4 cabañitas y era tirado a la desgracia todo. O sea, ahí nos podían hacer algo y no ni en cuenta. Entonces era bien tétrico todo. Y nosotros va a hablar babosadas, va a hablar debilidades y de repente nos empezaron a tirar como flashes. O sea, así. Y aparecían los pocos de luz. Qué Y loco. fue raro. O sea, tanta cosa. Es Bueno, misteriosa la En el naturaleza. siguiente episodio de este Chachalaca del Terror lo vamos a seguir para el año 2026. Ahí vamos a estar hablando de estas aventuras. Las nuevas experiencias. Así es. Bueno, con eso terminamos este episodio. La verdad es que ha sido un gusto poder reunirlos aquí, reconfirmar este grupo de tesis. El sobreviviente grupo Sobreviviente grupo de tesis. Sí, Bueno, no sé ley. si quieren decir algo para terminar este episodio. de tesis. No, nada más agradecerte por la invitación de nuevo. Un lindo espacio. Espero que quienes hayan escuchado este episodio se lo hayan pasado muy bien. Hay quienes seguro recordaron sus historias dentro del trabajo. Y creo que al final de todo, algo lindo es no perder esa curiosidad, porque a pesar de todas las historias de miedo que le pueden pasar a uno, cosas inexplicables, también uno descubre cosas lindas, ¿verdad? Los invito a que un día en un bosque puedan sentarse en completa oscuridad, cerrar los ojos por lo menos más de 30 segundos, que a veces hasta cerrar los ojos en la ducha nos da miedo. Sentimos que nos va a salir el monstruo ahí apuñalándonos. Cállate que no es mentira eso. Sí, pero he es porque no estamos acostumbrados, pero se los digo, no hay nada más lindo que ir a un bosque, cerrar los ojos en la noche y empezar a escuchar esa cantidad de sonidos que se producen en un ambiente completamente desconocido para nosotros. No le tengamos miedo, todo es parte de lo que nos rodea y nosotros somos parte de eso que nos rodea. Así que eso es mi mensaje y muchas gracias de nuevo. Y gracias también a mis hermanos biólogos por haber estado acá acompañando. Ok, bueno, Bueno, gracias gracias. Salvador por la invitación primero y éxito en este proyecto de Chachalaca y un saludo a toda la audiencia que va a estar ahí pendiente de los próximos episodios. Y que no sea la primera vez que venga. Sí, no, que venga aquí, que tire el chorro, como dicen. Mínimo. Sí, que le cuente todas sus anécdotas de amor. Coro, ¿cómo que? Coro de los nájeros, tiene- hermanoto. Tiene que haber un especial de San Valentín. Eso es, eso es prohibido. El programa prohibido. El Ultraman. Eso solo a los seguidores premium nomás lo van a escuchar. A seguidores premium, muy bien. Roy, tú para terminar, ¿qué dices? No, agradecido de verdad con vos,
todo lo que estás logrando con el proyecto Chachalaca, que va creciendo grandemente, y de verdad gracias por darnos el espacio de compartir tantas aventuras que vivimos juntos, que vivimos individual, y que nos trajiste, pues, imagínate, como vos decís, nos uniste a los tres que estamos en el mismo lugar, pero se nos hace a veces, no sé, casi imposible podernos juntar y todo, y compartir otra vez, estar los tres juntos es como revivir un montón de cosas. Hay que ir a acampar a Montecristo. Sí, Démosle. sí. Me parece está. una buena idea en el área 3, que es el área del Ufa. Dios mío. Creo ver yendo al baño a No, medianoche. yo creo que no voy a ir al baño. Bueno, y con eso terminamos el episodio 161. Nos escuchamos pronto.